Suscríbete a la Panterita. Papá, somos felices cantando. Vamos, Cerro Porteño, carajo. Se no soy cerrista, ¿para qué carajo vive? Provincia, buen día. ¿Qué tal, Carlos Alberto Quisa? Muy bien, cordiales saludos a todos. ¿Qué tal, Germán Cafá? Muy bien, Arturo, buen día para todos. Te habla de la Valdira Espinosa. ¿Cómo te va, Francisco? Hola Arturo, buen día para todos. ¿Qué niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Lito. ¿Qué tal? Buen día para todos. Darío. Buen día, señor, saludos a todos. 2011. 2011, 5-2 acá y la revancha Cerro perdía 2-0 y termina ganando 3-2. ¿Qué edad tenías vos? Y 2011 ya tenía 18, 19 ya. ¿Y tener el equipo de Cerro? Vamos a buscar. ¿Y por qué no tener el equipo de Cerro? Recuerdo que en el partido de ida, Blas Cristaldo fue el técnico. Fue interino justo en ese partido ante Colo Colo y lo hizo jugar a Diego Viera como una de sus apariciones. Pero vamos a buscar los dos. Ese partido jugó Iván Torres. Y Turbe hizo un gran partido en la olla aquella vez. Jugó Piris. Es lo que recuerdo que estaban en ese equipo. El Cerro se metió octavos. Estaba Fabro, Lucero, Juan Manuel Lucero. Y después termina llegando a Háganlo con mímica. semifinales. ¿Quién es el arquero de Cerro? Barreto. Barreto. Aquí tengo el equipo de la revancha. ¿Uno puede preguntar? Que fue justamente el gol que escuchamos de Fabro. Capa. Diego Barreto, Iván Piris, Ganso Benítez, Luis Cardoso, César Benítez, Rodrigo Burgos, Javier Villarreal, Julio Dos Santos, jugó Jonathan Fabro, Nani y Jorge Núñez. Es el ¿Quién? ¿Jorge Martín? No, Jorge Daniel, el otro. Exactamente, sí, el volante que había salido campeón luqueño. El que le metió un gol en un superclásico de larga distancia. Entraron Uglesic, Vareiro, Freddy y Juan Iturbe. Ganaba 2-0 Colo Colo, gol de Jorquera, Esteban Paredes. Descontó Fabro antes de terminar el primer tiempo. Empató Iván Piris 2 del segundo tiempo y Fabro a los 42 del Ese segundo Fabro tiempo. hace el mismo disparo, Carlos, compañero, que le hace el gol Olimpia de esa misma posición en el 2-1. Que ayer estábamos viendo con Carlos. El disparo de Quise viene de esa posición. Gol de offside. De Fabro. Gol de offside. Fue offside, seguro. ¿Cómo? Fue posición adelantada. Que hoy con el VAR se hubiera anulado. ¿Qué es lo que de qué habla? Hay dos jugadores de Cerro Porteño en esa jugada del 2012. En realidad, 2012 ya es ese es clausura 2012. ¿Pero de cuál es lo que vos hablas? Y del gol de Fabro de tiro libre, Apertura 2012. Apertura ¿A 2012. quién le hace el gol? Nadie había percatado, pero el señor Carlos Quise, como buen ojo de técnico, le dijo, fíjense esa jugada. ¿Y qué pasó? ¿Y había offside? ¿Y quién perdió? No, fue gol. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Yo estoy hablando de la posición, no lo otro. Era una posición que obstaculizaba al arquero, que le llamaba Martín Silva. Toda bola terapia, después de cuánto ¿Era tiempo. offside, Carlos, o no? Sí, era offside. ¿Y después? Pero no se percataba nadie. Hoy con VAR lo anulaban. ¿Y quién era el arquero? Martín Silva. Fabro tira, Fabro quiere anotar el segundo, para ser el segundo de Cerro, para que no se discuta la victoria, el título. Fabro tiró, gol, 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 gol. ¿Y qué es lo que van a cuestionar a Pablo su disparo? Golazo, ¿Qué es lo que quieren ustedes? Excelente, le pegó. No. ¿Quieren quedarse bien con el público de Olimpia? No. ¿Quieren desmerecer lo de Cerro? No, es una jugada que vale la pena analizar, porque es una jugada rara. Porque todos los equipos ponen a veces para tapar la visual del arquero a jugadores, a compañeros al lado de la barrera, que hoy te exige 1 metro, que antes podía poner al lado. Y ese partido, los dos hombres que pone Fossati en la barrera, se pusieron detrás de la barrera, es decir, estaban en posición prohibida. ¿Y ese es un detalle que pocas veces... ¿Y después de cuánto tiempo estamos hablando, bro? No, habla muy bien del ojo de águila de Carlos Quise, que vio esa jugada. ¿Y que por qué no que fue el único que se percató? Pero, Me invitó un café ayer. Espera, ¿y Fossati qué te dijo? No. Se reía. No. Festejamos nomás ya. En el partido de ida Cerro Colo Colo de aquel 2011, 2 goles de Nani, 2 goles de Iturbe y 1 de Dos Santos. Aquella vez había goleado Cerro Porteño. Barreto, Iván Piris, Ganso, Diego Viera, Lautaro Formica en aquella oportunidad en defensa. Luis Cáceres, Rodrigo Burgos, Iván Torres, Julio Dos Santos, Fabro y Nani, el equipo que dirigió en aquella oportunidad Blas Cristaldo. Tus electrodomésticos deben ser Yan, marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Un hincha de Cerro, porque pusimos con Gustavito, fue algo que pasó a octavos. No sé cuánto que Cerro. Yo le dije al aire, Cerro juega hoy y puede pasar. Y Olimpia se borró de Copa Libertadores, Sudamericana y de campeonato. Lo que tiene que estar el hincha, y lo digo bien en serio, preocupado, es su futuro.
Porque no hablamos de Olimpia, hablamos de Cerro, porque Cerro juega hoy y nos ocupa mayor lugar. Porque en el plazo de descargarse, que Cerro juega, Olimpia se borró el mapa. ¿Qué es lo que más le afecta al hincha de Olimpia hoy? No estar. Acostumbrado a estar. Si vos estás, y yo te saco el lugar. Te quedás sin silla. A Olimpia, no tiene silla. Y ahora, a lo que dice Coto Nogués, pero va a tener enseguida el arquitecto de la Voto, no va a mandar a la M, va a decir, usted hablando de Olimpia otra vez. Es lo que tiene que estar preocupado. Y si Cerro va a llenar su estadio, felicidades para Cerro. Y tiene que llenar. Claro. Y si se llenó, queda solamente quedaba el sector de novena, un poquitito todavía. Y después, ¿quién le va a sacar Cerro en su momento hoy? Nadie. Después sujeto al resultado. Claro. Así es la vida. Llegaron las nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor actuando profundamente. Mejora su rendimiento con cero acumulación de suciedad. Shell mejor por lejos. Estaba Nelson Cabrera en Colo-Colo. Yo el que me acuerdo para mí que estaba Mingo en aquel equipo de Colo-Colo. Mingo se fue a saludar a la gente de Colo-Colo, Mingo Salcedo. Si no podés acercarte a la Ferrer se acerca a Bosca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferrer. Si es cierro, sabes bien que tenemos en la Ferrer. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Sí, los dos jugaron aquel día. Nelson Cabrera como zaguero central y José Domingo Salcedo como volante central en aquellos partidos del 2011. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Hablar con el colega si tiene el equipo de Colo-Colo. Cerro ya tiene confirmado el equipo. El Trovador. El Trovador. Si salvo alguna sorpresa de último momento, están para jugar juntos Cecilio, Iturbe y Carrizo. Y Churín. ¿Y por qué no le ponen titular a Aguayo? Yo creo que la cuota de experiencia es la que hoy requiere para el partido. Creo que no le va a absorber, pero le falta en el forcejeo personal, en el mano a mano, a nivel internacional te exige más y eso se notó en algunos partidos. Aguayo está en crecimiento, pero hay que llevarlo de a poco y tiene un jugador de características similares y más potente, con gran moral hoy día como Iturbe. A Iturbe le convenció cómo lo tiene que utilizar el técnico, por eso vos ves un Iturbe que entra de cambio y no entra fastidiado como por ejemplo. ¿Y por qué no arranca Aguayo de cambio Iturbe? Yo creo que por la potencia que tiene, está más hecho. Manolo apuesta, le gusta el tema del oficio, la experiencia. Lo ha demostrado en varios partidos. Puede tomar cansado o relativamente a su marcador de punta. Entonces, por la explosión y velocidad que tienen los dos, me parece, pero uno pesa más la experiencia. Son partidos que vos recurrís a los jugadores que ya te garantizan un nivel de rendimiento. Hay una cosa que se tiene muy en cuenta en el fútbol. Los jugadores que todavía no están hechos, te puede jugar, pues si está Aguayo, puede jugar 8 puntos hoy, pero también puede jugar 4, por A, B o C motivo. Es decir, vos no puedes garantizar. En cambio, un jugador confirmado te garantiza que no va a jugar 8, pero va a jugar 7, pero no va a jugar 4, va a jugar 6. ¿Y cómo sabes el jugador que va a jugar 4? Y porque ya están confirmados. Es decir, no, el de Aguayo no sabe, se puede dar. Por eso hay un viejo refrán o un viejo dicho en el fútbol: los chicos ganan partidos y los grandes campeonatos. Los viejos, decía Waldo Domínguez, claro, muchos. Pero se utiliza mucho en todos lados. Llega un momento que vos, el partido decisivo, recurrís a esa gente que garantiza un rendimiento. Y esto a veces va a asimilar mejor la derrota. No, los momentos del partido manejan mejor. No, suponte que Colo-Colo te llega al gol. No hay presión de decisión, Claro. Eso Manolo debe manejar muy bien, que si a empate de goles pasa Colo-Colo. Sí. Si es 0-0... Sí, ahí tiene que darlo vuelta, sí o sí Cerro, si es que recibe un gol. Está obligado a hacerlo. Si es que recibe un gol, tiene que ganar sí o sí Cerro. En este momento Cerro garantiza un rendimiento porque es un equipo sólido defensivamente y tienen la idea de jugar con velocidad, la transición rápida de defensa-ataque. El único problema por verse hoy es la ansiedad, cómo lo manejan. Y como es Manolo lo que vimos de afuera, ¿verdad? No lo conocemos en la intimidad,
es que él en eso va a recalcar en todas sus charlas, ¿entendés? Es decir, este es un partido que dura tanto, nadie hace más de lo que tiene que hacer, cada uno en su función, no me desordene el equipo. Ese tipo de calma es lo que él va a transmitir, y se nota que es un equipo que tiene está guiado por él, porque cuando pierde pelota retroceden todo, es decir, arrancan en su cancha y cuando recuperan los dos puntas salen a velocidad. Después que le llegue la pelota o no, ya es otro inconveniente, es otro problema, pero la idea está clarita. Si Cerro no va a variar, Cerro hoy no va a entrar a tocar lateralmente, porque él no es el esquema. Van a esperar, y si roban la pelota van a salir a velocidad, y ahí creo que va a tener opciones hasta para ganar el partido sin problema. El compromiso de Colo-Colo con su público. Sí, esa es la presión que tiene. Que tomar a Colo-Colo con lo que es, con su público. Y un día le dije a Francisco López que miraba la película. Colo-Colo tiene 8 millones de hinchas. Así como Flamengo registra 35. ¿Cuánto tiene Flamengo? 33 leí hace poco. 33 millones. O así, ¿cómo tiene? ¿Quién testifica, Germán, que no es socio, hinchas? El más popular de Chile. No, yo hablo de Flamengo, tiene 33. Después entra Corinthians. No está Fluminense. No, Corinthians segundo. Brasil, esos son los más grandes. Y vos decís lo de Colo-Colo. Ellos tienen una presión terrible con un técnico que también juega su propio partido, porque probablemente es mayor responsabilidad el técnico, ¿cómo se llama? ¿Argentino? Almirón. Por ser el último finalista de Libertadores. ¿Qué esto? Alberto López, ¿cómo te va, Alberto? ¿Qué eso es? Sale una niña hablando. ¿Qué es lo que está escuchando Alberto? Alberto, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Sí, ¿cómo anda Alberto? Alberto. No escucha bien. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, JMC La Fuerza del Trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Alberto. Ahora sí te escucho, Arturo. ¿Cómo te va? Bien, con nosotros está Germán Cafa, ex arquero internacional, y me cuenta algo. Sí. Y él arranca con la idea. No con la idea, con el comentario. Almirón, digo bien el apellido. Sí. Es uno de los técnicos mejor pagados en la historia del fútbol chileno que están con Colo-Colo ahora. Podemos decir, no sé si de la historia propiamente tal, pero es uno de los mejores remunerados. Se lo trae porque lógicamente fue finalista de la Copa Libertadores, se lo trae porque es un técnico que produce justamente lo que busca el equipo de Colo-Colo propiamente tal en cuanto a su esencia, y también porque estuvo al mando de un camarín bien potente, un equipo acaso uno de los más grandes de Sudamérica como el Boca Juniors. Así que en definitiva creo yo que la gente de Colo-Colo está muy conforme por la estadía de Almirón en la tienda Alba. Yo te digo esto, Alberto, con el debido respeto de lo que es Colo-Colo para tu país, porque tiene una hinchada muy brava, muy fuerte, existencialista 1000 por 1000. Es así, Alberto, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, acá hay un montón de hinchas a las afueras del Borbón, en este minuto alentando al conjunto de Colo-Colo, que está hospedado acá en la ciudad de Luque. No, la hinchada de Colo-Colo es bastante potente, hay que decirlo. Es hinchada pesada. Es una hinchada bastante exigente. Es bastante exigente. Pasa que Colo-Colo ya lleva muchísimos campeonatos en su haber, y por ende se le exige ya más que campeonatos nacionales, copas internacionales. Ahora, hay que considerar que a los equipos chilenos le cuesta bastante, lógicamente, pasar de ronda, llegar a instancias decisivas, por una serie de factores, Arturo. Pero en términos generales, siempre el hincha de Colo-Colo es feliz con un campeonato nacional, que ya tiene muchos, pero a lo que apunta el hincha de Colo-Colo siempre es algo internacional, lógicamente, y ya Colo-Colo sabe de la Copa Libertadores, año 1991, pero claro, ya suena muy lejano, muy distante, aquel año donde Colo-Colo tocó el cielo con sus manos a nivel continental. Estuvimos ahí en cancha de Colo-Colo, se inauguraba creo que un mes antes, y hubo creo que 10 muertos, 10 fallecidos, no sé, más de 100 heridos. Imagínate lo que produjo justamente aquello, no solamente para Colo-Colo, sino que para el fútbol chileno. Todo Chile se unió en torno a esa campaña, a esa copa obtenida por Colo-Colo frente a un grande también, a Olimpia, que estaba en sus años dorados en los comienzos de los 90.
Entonces, claro, la exigencia del hincha de Colo-Colo es ya repetir algo así, o al menos estar peleando, no solamente participar, sino que competir y conseguir lograr estar en instancias decisivas de una Copa Libertadores. Para ir conociendo con Alberto el Trovador lo que es Colo-Colo, lo que no podés describir vos del equipo que dirige el DT argentino. Nosotros hacerlo lo conocemos muy bien ahora bajo la batuta de Manolo. Entonces te pregunto a vos, Alberto, ¿qué tiene a favor, qué tiene en contra? Yo te preguntaba, ¿qué incidencia lo de Vidal, lo de Pizarro? Vimos que Vidal integra la delegación, acompañando al equipo. ¿Qué tiene Colo-Colo? ¿Cómo llega Colo-Colo futbolísticamente, fuera de los números? ¿Cómo juega? Yo creo que ha ido de menos a más, encontrando el fútbol que quiere Almirón, encontrando los goles también. Ayer te comentaba que Colo-Colo derrotó a Deportes Iquique en condición de visitante, un Deportes Iquique que también está en la parte alta, luchando por el campeonato del fútbol chileno. Ahora Colo-Colo quedó muy cercano al líder, que es la Universidad de Chile. En algún momento estuvo a 10 puntos, ahora está prácticamente a 3. Entonces, considerando aquello, viene con la moral bien alta, viene con ausencias, como bien tú lo señalas, Arturo, la no presencia de Arturo Vidal, que sí está acá en Asunción, acompañó al plantel, al igual que Damián Pizarro, que es este joven jugador número 9, atacante, que se va al Udinese, y Colo-Colo va a quedar, obviamente, sin ese jugador importante arriba. Ahora bien, como bien lo remarcaba, es un jugador joven, tiene 18, 19 años, está por cumplir, y se va al Udinese sin poder, digamos, consolidarse al 100% en Colo-Colo. Ahora Colo-Colo va a tener que buscar en el mercado un atacante, porque sí le falta a Colo-Colo, lo que sí le falta es un 9 de jerarquía, porque en partidos de Copa Libertadores de América ahí lo extraña, quizás en el campeonato doméstico Colo-Colo con lo que tiene puede marcarte una diferencia, pero a nivel internacional ahí cuesta convertir, y Colo-Colo ha demostrado que ha carecido de ese fuego, ¿no es cierto?, de conversión hacia el arco rival. Por eso Colo-Colo tendrá que buscar un 9. ¿Y Paiva? Paiva yo creo que es un muy buen delantero, se ha ido consolidando. Considero que también Colo-Colo va a hacer el esfuerzo para retenerlo y para continuar con los servicios de él. Él está muy cómodo en Chile, en Colo-Colo particularmente, también su pareja está muy cómoda en nuestro país. Creo que él va a continuar. Yo creo que fue un buen refuerzo, un buen refuerzo Paiva, más allá de que en Paraguay no pudo mostrar su potencial, pero también lo hablábamos en contactos anteriores. Creo que al jugador le iba a venir bien este cambio de aire, y le vino bien. Le vino muy bien porque el hincha de Colo-Colo tiene muy buenas referencias. Recién estaba conversando con unos hinchas acá y me decían, no, Paiva, que se quede. Ese era digamos, el mensaje del hincha de Colo-Colo, que Paiva se quede. Y seguramente Colo-Colo va a trabajar para eso. Y bueno, Alberto, acá tenemos un equipo, hay una duda, le voy a decir a la mesa. ¿Vos le viste jugar a Iturbe, Alberto? Sí, claro, un jugador muy rápido. No lo confirme todavía. Explosivo, considerado. No, pero no lo confirme todavía de titular. Perfecto. Hay una duda ahí que vamos a hablar. Te iba a decir ya al aire. Mirá que acá no está la verdad, y vos sabés que nosotros conocemos información, pero no tomamos decisión. ¿Es Wilder Viera o Iturbe en Cerro? Esa es la duda hoy. Perfecto. Y Wilder Viera de volante y el otro no. Lo consignamos. Ayer Colo-Colo entrenó en el Feliciano Cáceres y el equipo que paró fue el siguiente: Cortés en el arco, Opaso, Saldivia, Falcón y Bimber. Línea de 4. Al medio Castellani, Pavés y Gil. Emisiones ofensivas Zavala, Paiva y Palacios. Es el onceno que ayer practicó en el Feliciano Cáceres ayer por la noche. Y también conversaba con parte de la delegación de Colo-Colo, Arturo, y estaban muy contentos con el clima. No está esa humedad abrumadora, ese calor que caracteriza a Paraguay. Estaba muy parecido el clima, me decían, a lo que estamos viviendo hoy en día en Chile. Un poquito más, claro, un poquito más de calor en el día, pero en la noche está fresca. Ayer se sorprendieron muchísimo con el clima que encontraron y lo notaban como de manera positiva. Y bueno, Alberto, nos vemos esta noche en la huella, Alberto. Abrazo grande, espero ahí saludarte como siempre. No, tu despedida tiene que ser en guaraní. En guaraní, Yeuma. Es Yeuma, o Mirala, Yeuma. Alberto, le pediste en guaraní. Agüilleterey, Paraguay. Abrazo grande. Adiós, gracias. Alberto López, el trovador.
Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. No te voy a decir el probable equipo de Cerro. No, lo de Castellani y Colo Colo me llamó la atención. Que ¿Por la derecha? Sí. Cerro, Quise, Jam, Sí, Alan, sí, de Jesús, sí. Brock y Arzamendia. Muy bien. Como no está suspendido, Está suspendido Baez, entra de Jesús. Javier. ¿quién va a estar en el blanco? Y como Savero tiene a Melgarejo. Brillante, está, ahí está a disposición. Rodrigo Melgarejo, la lesión sufrida en agosto. Medio campo, Piris, Fabricio Peralta, Wilder o Iturbe, Wilder, Pachi, Cecilio Churi. Carrizo abierto por derecha entonces. No, yo así está. Sí, sí. Pero para ubicar nomás las piezas. ¿Qué? Carrizo, Cecilio, Viera ahí adelante o Iturbe si es que juega Iturbe abierto. Yo creo que por ahí no juega Carrizo. ¿Eh? Creo, porque él lo que intenta, ¿por qué? Al lado de Peralta. Porque no, Peralta va a ser su volante, porque ¿qué es lo que te dio Peralta en todos estos partidos que jugó? Le probamos, nosotros creíamos que podía jugar de volante central y como su gran virtud es el pase filtrado, le gusta pisar el área, quiere llegar arriba y te muestra una fortaleza física sumamente interesante en ese aspecto. Se convirtió en el segundo volante y donde mejor rindió es en el segundo volante, le puso de enganche, detrás del punta, le buscó, pero donde mejor le rindió del segundo volante, ahí no va a tocar entonces esa dupla. Como él juega 4-2-3-1 y Colo Colo tiene manejo de pelota, y para tener manejo de pelota, y si no querés que te maneje la pelota porque vos sos local, tenés que marcar los dos volantes centrales. Y ahí de todo lo que tiene, que puede citarle a Iturbe, que venía jugando 2 partidos, pero que no le va a aguantar, sería sacrificarlo al santo botón, porque él no tiene, lo que no tiene resistencia, no tiene resistencia, porque está acostumbrado a picar. Entonces el que pica generalmente termina rápidamente sus energías, con 4 o 5 piques, generalmente el jugador está fusilado. Entonces si piensa en Viera es para marcar volante central, ahí podía jugar. Para que apriete, para que muera ahí, para que no, incomode. ahí está, esa es la para que incomode, no va a apretar arriba, pero porque no le conviene a Cerro apretar arriba. Porque cuando comienza el partido, Cerro está clasificado. Creíble lo que me escribe, es Iturbe o Viera. Y Carrizo arranca. Bien, yo no estoy demeritando para nada lo que dice Carlos Quise. No. Yo te doy información. Correcto, yo te acepto la información. A mí si va a ser Viera, ¿por qué no Iturbe a la derecha? ¿O por qué no Aguayo a la derecha? Porque eso va a ir de acuerdo al resultado, como se dé según Manolo entienda la lectura. Conociéndola Manolo. Porque Colo Colo la intención es, sale jugando con los centrales y enseguida al volante central. Y de ahí distribuye hacia la banda a hacer las triangulaciones. No pelotean. No, ellos juegan al pie. Entonces, ¿quién es el que te mueve? Te mueven los volantes centrales. Exactamente. Y ahí te debe cortar. ¿Es inteligente o es precavido? No, es inteligente si juega Viera, que no está pasando su mejor momento, pero por característica es el más interesante. Y además, cuando Viera juega, tal vez sea el mejor pivot de Cerro hoy día, el que te puede devolver una pared con una sutileza. Creo que el gol de la otra vez fue así. Él tiene ese pase corto que no tiene ni Peralta ni Carrizo. La precisión que tiene en el pase corto Viera es superior a esos dos. Entonces, si vos tenés, porque Carrizo a la derecha le incomoda jugar. Y vayan al ejemplo de Chiqui Arce en su época cuando con Saba, que tuvo que sacrificarle a Aquino, lo mandó a la derecha y lo dejó a Carrizo. Si vos le mandás a Cecilio Domínguez, pasa lo mismo. Y el lateral izquierdo de Colo Colo, Bimber, sube muchísimo, es más ofensivo que defensivo, por eso hay que ver esa volante. zona. Claro, es un lateral pero ¿cómo más volante vamos que lateral. Así a la derecha? ¿Quién ese espacio va a quedar libre para porque atacarla. si Carrizo no va a jugar ahí... Va a comenzar Carrizo, pero va a tener que cambiar después, porque Carrizo no va a jugar ahí. No va a picar y atrás, no te va a hacer ese lugar. O sea, uno partió con Saba, pero con esa formación entonces 3 volantes centrales, no va a jugar 2-1. No, va a jugar 2-3-1. Y Viera adelante. Pregunto yo, fuera del diseño táctico que están teniendo en la mesa, el jugador de fútbol debe saber muy bien que empate sin goles Cerro y empate con goles es Colo Colo. ¿Cómo vos le sacás eso al jugador de fútbol?
este es mi diseño, esto, igual cuando vos transmitís básquet. No, pero a favor de Cerro Porteño, Arturo, es que los jugadores saben que hoy, para que le hagan un gol, es algo muy bravo. Porque hoy a Cerro no le hacen goles así nomás, como pasaba al principio. Entonces eso es algo motivante para los jugadores de Cerro. Es como en el básquet, cuando se define algo, y yo veo las transmisiones de Francisco, Nicolás Liti, o los colegas antiguos, agarran faltando 20, 40 segundos. La pizarra técnica. Pues la pizarra acá y el jugador ya falta 20 segundos, 10. Y su mente, ¿cómo hacer con el jugador de Cerro hoy? Porque el público de Cerro conoce esto del 0-0. Sí, el jugador también. Y a eso voy. Yo te Manolo podrá decir lo que quiera. ¿Cómo vos le vas a Perana? Vamos a terminar que no todos son suposiciones, nada es absoluto. Claro, vamos a suponer que el primer tiempo termine 0-0. ¿Vos crees que la carga que va a tener Manolo no va a ser muy profunda? ¿Qué hace? Y conociéndolo probablemente. Porque yo creo que el técnico Manolo, que es muy respetado con Jubero, sacará mucha gente atrás, más complicado, Pancho. Siempre atento a lo que pasa en Río de Janeiro. Claro, no, pero para vos Alianza no existe. No, para mí ¿para qué hablar de Alianza si para Alianza no existe? ¿Para qué meter Alianza si para vos Alianza no existe? Uno en 100, pero hace esos son accidentes. Por las dudas. Que miren nomás la aplicación Manolo ahí, que vea que ahí atento. A mí lo que me extraña, el problema de Cerro es Cerro. Cerro tiene que preocuparse por Cerro. Claro, lo que plantea Arturo es correcto, pero eso es para que cuando un equipo se recibe de gran equipo, manejar la ansiedad. Cerro pasa por enormes tragedias futbolísticas por lo emotivo. Es correcto, pero entonces el hincha de Cerro sabe, Manolo consiguió una tranquilidad en la tribuna que antes no tenía. Y hoy es el partido. Y bueno, está bien, hoy pero entonces eso pues se transmite público, jugadores. Sí, hay un antecedente de Cerro que no le favorece jugando en su casa. Y te digo más, yo al hincha cerrista que quiere de corazón ganar, no está convencido al 100% todavía del equipo. Si gana hoy, vas a ver un hincha cerrista totalmente diferente. Es decir, todavía hay dudas, a ver qué pasa, a ver qué no pasa. Eso es lo que yo siento en la calle hablando con los cerristas. ¿Temor al éxito, güey? Y todavía no le convence. Hay como una precaución. Claro, están precavidos todavía. No, es que vamos a ganar. Es que muchas veces pasó que Cerro venía bien y de repente se desploma. Hoy el optimismo es un poquito más bajo y eso más es cautela. Eso es beneficioso mesurado. Eso es beneficioso para los jugadores. Ayer dijo Manolo, el que arranca no termina. Y está en la conferencia que vamos a escuchar después con Gustavito. Dijo Manolo, ya tiene los cambios. Y otra cosa, Cerro tiene partida doble. Sí. Colo-Colo y el campeonato. Cerro no tiene uno solo. Una frase que no sé qué decían el pan y sin la torta al final, porque son dos niños, Cerro tiene partida doble. Perfecto. O me hace sí que sí, no, es que repito, pero el escenario donde quiere estar Cerro. Ese escenario, hoy preguntarle al hincha si le gusta o no. Libertad que juega ahora, mañana porque juega. Y está para ir a Sudamericana. Bueno, y Cerro está en Copa Libertadores. Sí. Entonces, pero si Cerro gana hoy, Arturo, con la mentalidad ganadora, ya gana el campeonato local. Total, por contagio. Y lo bueno es porque es contagio. Este contagio emocional, Arturo. ¿Hace cuánto que está en el país? ¿Hace cuánto que está en el país vos? No importa eso, Arturo, pero ¿sabes cuántas frustraciones tuvo Cerro? Si pierde, se le complica el torneo local también. No vaya a decir buen día emocional. No, emocional lo de Cerro. Por eso hoy emocional. No es la historia de Cerro, no es que si pasa este el otro. Cerro tiene historia, anécdota, sabe el abuelo, sabe el papá, sabe la historia. Sí. Entonces, por eso Manolo dijo lo que dijo. Tengo hasta preparados los cambios. Ahora, si él ya tiene por eso él ya tiene armado, si no le sale, ya es otra cosa. ¿Qué mejor escenario que este? ¿Qué? Y para dar vuelta a esa historia, claro. Hoy es partido, hoy es el partido del carácter para Cerro. El jugador de hoy es el partido donde tiene que dar ese salto. A Cerro le agarra este partido con gente madura. Claro. Tenés de muchos años en el fútbol con una espalda, Cecilio, Iturbe, Churín. Y racha positiva ganadora también, Carlos. Y la responsabilidad aumenta para ellos. Claro. Bueno. Pero saben usar eso, son tienen que saber manejar. Por eso lo juega Guayo. Por eso yo estoy diciendo que Cerro no va a pasar. Digo que Manolo hasta programó los cambios en la conferencia. Manolo, el españolísimo. Ahora le quería preguntar a Carlos si te podés en algún momento blindar
¿Te pasa eso de que te podés llegar a blindar con 40.000 personas alrededor? ¿Te blindás o no? Porque muchos te dicen, no se escucha, vos estás sí concentrado, se escucha. vos estás concentrado. Siempre. ¿Y qué es lo que dije yo acá? Así como nosotros decimos, acá, dije al aire, está grabado, el jugador de fútbol sabe que al empate sin goles le favorece. Sí, y sabe que si hace un gol y empatás te vas. También sabe. Todo sabe el jugador de fútbol. Sí. Hoy no sabe. Claro que sabe. Y bueno, eso no Pero ¿cómo anda blindado? la tranquilidad que tiene el futbolista de Cerro es que sabe que no le van a hacer goles así como le hacían antes. El jugador Entonces, llega. eso es importantísimo. El jugador No, llega. Están confiados, tiene razón, están se ve más sólidos, sólido, están sí. confiados. ¿Saben lo que voy a decir? ¿Qué carajo no van a meter un gol esto? Mira cómo estamos. Los mismos jugadores de Cerro van a decir así, no nos van a hacer un gol. Exceso de confianza. No nos van a hacer, no es exceso de abuse, confianza. No abuse No nos van a hacer un eso, gol. Porque tenés que estar programado Ustedes para, preocúpense. tenés que estar programado para el Chihuahua y el Por fracaso. lo Tu estado de está ánimo, preparado, tu está estado preparado. de Claro ánimo que sí. es una generación de las cosas bien hechas. Si vos venís entrenando bien, si vos venís rindiendo, venís bien en todos los Con más aspectos, confianza. vas creciendo en lo anímico. No, es que vos te preparás para este partido. Exactamente. Esto es consecuencia de una línea de trabajo. Almirón. Manolo, Almirón. Están los dos timbeados. Jugando lo que vos quieras. Figurita. Farruca, ¿cómo se llama, Carlos? Ese que se pone en la pared, que se saca de la caja de fuego. Curtú. Caramelo Curtú. Acá no hay publicidad. Mi abuelo tenía la moderna que le ya terminó la Farruca. Ya no existe. Es una las sidra. caritas del Una carrito, sidra, sí. Sí, ya no existe, eran las 90, Claro. 80. Farruca es del fósforo. Sí. La caja que vos Sí. ponías con la pared y tira Y que tiene que caer encima del otro. brillante. Eso no conozco, ¿me puede enseñar otro? Está acá, No sé. acá. No, en Farruca lo que van a jugar Almirón y Manolo. No, claro que no. El técnico argentino tiene su historia como conductor y Manolo viene del fútbol español. También con su propia historia. Para Manolo continuar significa dejar la puerta abierta para que otros clubes. Firruca no. ¿Eh? Firruca no. Firruca. Firruca. ¿Y yo qué dije? Farruca. Bueno, listo, Firruca, así como vos decís, Víctor. Ahora soy beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. ¿Vos jugabas eso? Sí. Firruca era, vos agarrabas Sí. contra la pared, Germán, y tiraba. Y esto no es Firruca lo que van a jugar los técnicos. Van a darle una lectura al partido. Germán me decía lo del técnico, uno de los mejores pagados de Chile. Sí. Dijo, lo admitió, no sé en la historia, Todo. dijo. También los juegos, los técnicos van a jugar. No es que el jugador de experiencia, que esto, se le da el crédito a que jugó más. Te puede sorprender uno que jugó menos, porque estos partidos consagran. Estos tipos de partidos también consagran. Sí. Es lo que te consagran. Es lo que bueno, ahí está, más a mi favor. Entonces nos van a jugar Firruca. ¿Vos sabés qué es Firruca? No me estaba explicando y a la mitad como siempre. Vos- ¿Puede terminar? Por favor. Que vos me vas a exigir a mí. Pone la pared y tira y después. Y 1/8. Ajá. Y después le voy a llevar al pozo. El que cae. Cuando Ah, cae tipo encima. tapadita. Claro. Tapadita, Arturo. Pero qué anda a pelota. vivir en la Argentina. Se llama Firruca. Con más de 30 años en el mercado. Espera. La puta. Perdón, me salió del alma. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Vos no sabés. No, ni- yo hasta ahora no sé. Pero qué- no es lo tu Sí. mundo. Saca vos lo único que tenés que hacer, Víctor, ya la ley cómo se llama. Trae billete de 10.000 te voy a mostrar. Trae No, no Firruca, tengo nada ahora. Firruca. Recién cobrate. Firruca. Ah, cierto. Firruca. Para ver cómo es el ejemplo del juego. Claro. Wilmar SRL Poné Electrodomésticos. por la pared. Cuidado, vamos a esto, por favor. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebella, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Firraca. Yo dije Firruca otra vez, Firraca. Acá no es Firraca lo que van a jugar. Firraca se ponen la pared y vuelve. No es eso, los dos técnicos, los dos juegan su propio partido. ¿Los dos? ¿O que este técnico argentino no sabe que pica y turbe? Claro, lo Sí, conoce. Él no claro. sabe que Él Cecilio todo juega a la analizado. izquierda y que Por eso Cecilio piensa- por eso él no piensa sabe que Viera. Cecilio se va a la izquierda y no pasa. O él no sabe que Cecilio una vez que entra no pasa. Y dispara al arco. Él no sabe él. O él cree que Cecilio va acá y después le espera. Cecilio no espera a nadie. Porque si le va a esperar va a cortar su propia inspiración. Cecilio es un jugador inspirado. Va para adelante. ¿Qué es lo que te pasa?
Esa es la camiseta. Esa marca, esa es la marca de la No, sin marca. No hagamos marca. Que ya ni existe. Sí, pero eso, claro, correcto, con eso se jugaba. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 021-227-3738. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos Después cuidarte. de lo que dice, no me puede tomando un cafecito con vos ahí enfrente, no te puede explicar. Pasa que si habilitamos, señor, para mí que muchos no conocen. Pone. Mira, 0971 Bien nomás, ¿qué número? 09. A ver si viste, se confundió todo. 0971 108010. 0971 108010. Muy bien. Ya estaba comentando la gente. Puso nervioso antes de niño. habilitar. No, pero no conozco. Ocurre que ¿para qué bien? Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostea.le y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Comandante, Firraca es Farruca. Y bueno, me equivoqué, ya está. La puta. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño e invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Firraca. Está bien, ya Aycuama. repetí, Firraca. Está bien, Aycuama. Sin likes no hay bien. partido. Encontrar tus likes clásicas de 75 gramos y likes de queso y cebolla 86 gramos a 8.900 guaraníes y disfrutar el mejor fútbol con likes. Precio sugerido hasta el 30 de mayo. Gustavito, cállese, carajo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yala 1751, Clásico Vicheco. Llámenos al 729-6060. Fleming. Buenas tardes, Arturo. ¿Le puedes consultar a tu amigo Regis Márquez si es verdad que no le paga a sus jugadores? Y si dijo en otro medio, los medios se Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! ¡Cállense, carajo! ¿La voz de quién es? En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Arturo, Firraca es. Si querés contar algo, no aprender primero. A la puta, qué boludo. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.pe. Caramelos curtu. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver caramelo cultural con esto. Totalmente equivocado. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Arturo, el problema con Cerro es que realmente tiene pánico escénico. Pasó en el clásico, teníamos todo para ganar y no pudimos ganar. La gente siempre apoya, pero el equipo no cumple. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locke, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Comandante, es la Farruca. Sí, tenés razón, me equivoqué, Firraca, ya está. Pero valoran mi intención. El espíritu, como diría Benicio Ramón Martínez Franco. Así es, ¿verdad? Hay que capturar el espíritu, que no es el juego más simple que hay. Eso nomás es. Ustedes, ¿para qué tienen la mente? ¿Para qué tienen? A vos te pregunto que mandaste el mensaje, ¿qué número tienes tu WhatsApp ahí? 0971-108010. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Arturo, repetí conmigo. Firraca. Repetí contigo. Lacto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Arturo, hoy no hay penal para Cerro y nada. Ni también que lo rajen a alguno de sus contrarios. En gallo le sale acá. ¿Qué es lo que dice? Y cuando dije Firraca, es que no va a ser poner contra la pared nomás. Los dos se van a estudiar.
Los dos se van a estudiar. Los dos ya habrán hecho un análisis profundo. Uno le sigue al fútbol chileno de que jugó. El otro le sigue al otro. Así como Cerro sabe que tiene partida doble, también sabe Colo-Colo lo que viene a jugar acá. Favorecido por el empate en gol. Sí. ¿O no es cierto? Así es. El que está en inferioridad en esta condición es Cerro. No, Cerro arranca clasificado. Es una ventaja. No, pero a igualdad de goles clasifica Colo-Colo. Si yo planifico un partido y te digo, vamos a conseguir la igualdad, por eso te digo a como dé lugar, escenario yo te pregunto a vos, peligroso pero un ratito, si termina 0-0 pasa, a goles ya pasa Colo-Colo. Si te mete uno, tenés que meter dos y así sucesivamente. Y tiene que ganar el partido, ahí está, tiene que ganar el partido. Pero eso justamente. ¿Qué pasa si Manolo dijo Goya, Manolo 85 te mete un gol y no te queda el tiempo y te queda afuera? Tenemos un técnico que dice que el jugador no va a completar. ¿Cómo Manolo en conferencia ya planificó, ya sabe? Pocos hacen lo que él dice. Pocos toman ese riesgo. Saben jugadores que no van a completar. ¿Y qué pasa si el partido no se presenta para lo que él tiene planificado en la cabeza? Porque él te dijo Carrizosa o una frase que repite seguramente Manolo constantemente, y ahí comenzás a entender un poquito de por qué la mayoría está contenta la mayoría porque se dan buenos resultados, punto y aparte. En esa tampoco vamos ya a otro. Cuando te dice, este es un equipo de 16 jugadores, entonces ¿qué es lo que le está pidiendo? Como era un equipo y él buscaba la intensidad, le dijo entrar, muchachos, que muchos entrenadores hacen eso, no se preocupen que yo lo cambio, cuando ustedes no dan más yo les saco. ¿Entendés? Claro, al buen jugador le decís, a vos no te voy a sacar, no me jodas, pues hay algunos que se quieren ir igual, pero a los otros le decís, pues hay otros que te piden los cambios. Pero igual muchas veces los cambió, por ejemplo a Cecilio y Iturbe, hasta que nos sorprendía que los quiten en determinado momento del partido. Porque metió esa mentalidad, porque iba a ir haciendo eso, de deja Iturbe, sabe que va a entrar, que es su primer cambio. Y no hubo enojo, en otro ciclo algunos reaccionaban mal. Porque ayudan los resultados. Y él le fue honesto desde el primer día en ese campo, digo yo, porque si Carrizosa te repite que dice siempre 16 jugadores, no te dice 11, entonces está instalado en ese vestuario, y mientras las cosas vayan bien, eso pesa. Compra precio mayorista en el Lao Razo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capitán Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el Lao Razo Super Mayorista. Hoy es Día Mutual. Si te afilias este 29 de mayo te exoneramos la matrícula. 18 a 21 años 50.000 guaraníes, 22 a 25 años 100.000 guaraníes, 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Ingresa a cmsp.org.py, Caja Mutual. ¿El arquero de Colo-Colo quién es? Cortés de la selección. Era el arquero suplente en la selección, porque el que estaba en Racing era el titular, sí, Arias. Pero hace rato perdió el puesto Arias, y cuando no estaba bravo atajaba Cortés. Buen arquero. Pero una cosita quería decir sobre el tema de Cerro. Aparte de que el resultado 0-0 le beneficia, también sabe de que Colo-Colo tiene una baja importantísima para ellos, para lo que es dentro del campo de juego y lo que transmite a los compañeros, que es Arturo Vidal. Que para eso vino. Y eso lo tiene que usar a su favor Cerro Porteño. Pero que el líder, el abanderado, que hoy el equipo de Colo-Colo no lo tiene. Vidal no es el Vidal de antes. No, pero lo que transmite, no hablo de lo físico. Y para eso le trajeron en el vuelo. Con el árbitro. Maneja. Acá está Roldán. Roldán no le va a permitir que se acerque. Y eso, pero Arturo Vidal sí tiene un permitido siempre. Como los jugadores de renombre. ¿O no, Carlos? ¿Es así? Así es. Y es una baja importante que tiene Colo-Colo, que Cerro lo tiene que aprovechar. Y pensar lo que es Buche. No, es un chico, está comenzando. Es un chico joven, es buen jugador, pero es chico. Sí, depende de lo que él haga como jugador, pero no influye en los demás compañeros. Un jugador que ejerce un liderazgo no solo te sirve por lo que juega, sino por todo lo que transmite al entorno. Ajá. Sí. Miro aquí en Brasil, por las dudas, para tranquilidad de todo, Fluminense pone titulares, así que no debería haber accidentes. No es que vos estás todo cagado. Por las dudas. No, pero por las dudas, porque miré para asegurar. Primero cuando te hablan de alianza te reís, ¿Y para qué? Pero que no sea cosa que justo el partido está 0-0 caliente y está ganando ¿Sabes lo que es Fisra que iba a hablar? En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participás del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py o llamanos al 021-588-8300. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias Lasca, nuestra calidad, su seguridad. El fútbol es demasiado fácil, güey. Demasiado fácil para ustedes. Parece fácil.
No, y vos crees que Pero es no fácil. tiene nada de fácil. Y bueno, No tiene nada de fácil. el rival juega. Claro. Vaya crees que vos Claro jugás. que El rival juega. El juega, propio el rival equipo te juega. estudia, el rival sabe lo que hace. El público rival juega. sabe la línea Todo defensiva. Ustedes son pesimistas, dicen Sí, Colo pero- Colo va a hacer un gol. ¿Quién Claro. te dice que Colo Colo va a hacer un gol? Si no tiene No, gol. yo no tiene digo gol. que haga gol. Yo digo que los dos técnicos no juegan, no van a jugar. O vuelvo otra vez, no jugaron Fisaca, no van a jugar Fisaca. Ni nadie ni juega. Almirón ni Manolo. No, correcto. Se habrán estudiado todito los Claro, dos. más vale. Porque para los Se dos juegan. no es un partido más. Ya decía Germán, para el técnico argentino que viene de Boca, lo que es Colo Colo, 8 millones de seguidores, no socios, hinchas, esperando el partido. No, y ahí decía recién Trovador. No es que el están Católica, contentos- no es el 8, que están contentos con Almirón hasta ahora. tiene Pero ¿qué que pasa si llega entender eso. eliminado de Libertadores? No sé si van a estar tan contentos. ¿Quién? ¿Le van a bajar la caña al Con Almirón. Claro la que le van a prensa, dar. el público, No, los mismos claro que dirigentes, sí, obvio. le van a dar. Por eso, Equipo grande, está tiene tan- Está presión. tan tranquilo Almirón. Almirón se juega una final. Hermano, es cuestionado el funcionamiento de su equipo. Claro. No es ¿Y vos que- crees que hoy Manolo no he visto, ahí está Manolo, no he visto como el filósofo del fútbol, el que trajo paz, armonía? Y sí, algunos se enamoraron de él. Sí. Manolo, el españolísimo. ¿Quién te dio esa confianza vos? No, pero no lo dije por Carlos, lo dije por otra Está persona. bien. Esta no es nadie una... nadie te dio confianza vos, ¿ok? ¿Cómo que no? Te lo conozco del 2005. Tengo confianza con Ah, Carlos. perdón, 2005. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se conocen mucho, viejo. Claro. O no tienen memoria. Yo sí tengo mucha memoria. Vos sos Chiche Haywood, memorias. Exacto. Bueno, Chiche Haywood, vos sos memoria. Chiche Haywood es un periodista famoso argentino cuyo programa se llama Buscale en Google, Memoria. Pancho, si no lo conoces. Le conozco. Ocurre que después vamos por el tema de que Gustavo Bobadilla, ¿Vos yo estás con dije, ese tema? yo dije que estaba en Olimpia cuando vos estabas. Sí, que era mi entrenador arquero. Yo me hago un cargo. Sí, Yo me acuerdo. sí, yo también. Hay personas que no se acuerdan. El que está a mi izquierda. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyala siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Gustavo Bobadilla estaba en Olimpia. Pero vamos a hablar del Cerro. Vos tenés la prueba que estaba contigo. Claro. Ayer toda la tarde estuve trabajando. Conseguí todo pruebas. Pudo haber estado las primeras 4 fechas y llegué yo y se No, fue. mentira. No, No, hay ese men- bola. No, no. busque pretexto en la vida que te va a ir mal. A mí me es raro porque los dos tuvieron el mismo tiempo y uno Germán, no se acuerda yo, y, Germán, ¿entendés? es Entonces, Bobadilla. raro porque él dice Hola, que sí, él dice que no, no pero estás los dos, entendiendo. yo sé, pero ¿Qué vos te quedás yo tenía soy vos? neutral, no, o sea, no. Gustavo Bobadilla Me llama la atención la era historia. el entrenador de Lo que arquero pasa que es más que trabajó yo en sé, Olimpia. Siempre sí. desconfía de lo que yo digo, Pancho. Hay No, pruebas. yo no discuto. No, yo quiero saber la ¿El verdad. qué? O sea, La verdad ¿qué es esa. quiere? ¿Por qué no el propio protagonista, por qué no habla ahí? ¿Y por qué no le llamamos entonces? Ya va a hablar, Oye, Cerro, oye, tranquilo. Cerro. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitara utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Yo dije ayer que estaba Bobadilla. Por supuesto. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la Vamos a vida. seguir a Manolo, vamos a ir a Cecilio y después vamos a llamarle a Julio Cáceres. ¿Cuándo volvió Luqueño? Y ayer, hoy a la mañana tenía que volver. Sí. Queremos hablar con él, queremos hablar con William Auché. Ayer cuando hablamos con él, había dicho que ya estaba Para un hecho. grande, entre jueves y viernes. Viernes, cerrado. jueves, viernes, ya era, digo, y es luqueño. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Ve tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa Peirega. Renault, una marca del grupo Santa Esta tarde va a Rosa. ser presentado Héctor Maré con Rubio Ñu. Hablamos esta mañana con él. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la ¿Qué confianza. es lo que le pasa a Ricardo F? Pojila tipo, sea. ¿Qué, Ricardo? Pojí, Ricardo. ¿Qué dice Ricardo? Si, Ricardito, si pasan alabando a Manolo, ¿Qué pasa? y decirle acá lo que hice cuando dice Manolo y se tiró en el piso y lloró. Manolo, el españolísimo. Ese mismo Carlos que hice no lo dije yo, Ricardo. Manolo, el Sacó un españolísimo. pañuelo y se le dejó las lágrimas. Manolo, el españolísimo. Manolo, el españolísimo. ¿Qué dijo? Manolo, el españolísimo. Ricardo F. Se pasan alabando a Manolo. Manolo, el españolísimo. Ya te Ricardo F, ¿verdad? Manolo, el españolísimo. No, Valema. Y piensan en el empate.
Hey, Ricardo, qué fácil para vos la vida. Che. Tiene que ganar y listo. ¡Ah, la puta! El que sale a empatar pierde, firme, No, Ricardo. no va a salir a empatar. ¿Quién dijo, Ricardo, que va a salir a empatar? Llámale para Ricardo. Qué pesado. Sí. Pero está Eduardo Dentice primero. ¿Cómo te va, Eduardo? Comandante, muy buen día. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, comandante, llegamos nuevamente a este miércoles, ya el último miércoles de este mes de mayo, un mes de mayo bastante largo, el quinto miércoles, y ya bueno, estamos ya a 2 días de fin de mes, y bueno, en muchos casos ya mucha gente ya está corto efectivo, un mes de mayo con muchas actividades, y bueno, hoy los descuentos reales te da la oportunidad de que puedas ahorrar un montón de dinero, que puedas acceder a esos productos de primera necesidad que hoy necesitas y no podés esperar, ¿verdad? Entonces, hoy es el día, vas a encontrar descuentos de hasta el 60% con todas las formas de pago, aplica los 144 local a nivel país de Farmacias Catedral. También podés hacer tus pedidos a través del delivery, puedes llamarnos al 620-7000 o escribirnos al WhatsApp, el 0982-927-610, o también puedes visitarnos en www.farmaciacatedral.com.pi. Y a no olvidarse, comandante, la promo sigue vigente, la promo donde con 100 premios mimamos a mamá y papá. El primer sorteo ya lo hacemos este viernes 31 de mayo, donde vamos a estar entregando los primeros 50 premios para mamá. Así que seguí acumulando cupones. Tus compras de 50.000 generan automáticamente cupón electrónico, y si elegís productos de marca participante, automáticamente duplicas tu cupón. Eduardo, cuando hablas de este viernes, ¿cuántos premios hay? 50 premios, comandante. Este viernes vamos a entregar 50 premios a 50 ganadores, y el 1 de julio hacemos el segundo sorteo, donde vamos a entregar los 50 premios restantes, comandante. Claro, son 100 en total. ¿Y cómo hace con los 50? ¿Cómo el tema? Contanos más. Este viernes ya es. Este viernes entregamos 50 premios, ¿verdad? Entre ellos tenemos vales de supermercados, vales de Farmacia Catedral, vales de combustible Petrobras, tenemos premios en efectivos, tenemos vales de peluquerías, vales de tiendas deportivas de tele multimarca, tenemos vales de electrodomésticos de Inverfim, tenemos vales de compra de Erimar, estadías en hoteles de Ciudad del Este, Cacupé, en Coronel Bogado. Así que son 100 premios, comandantes, de los cuales 50 premios se van este viernes 31, vamos a conocer a los 50 ganadores, y los 50 restantes vamos a conocerlo el 1 de julio. Y bueno, Eduardo, aprovechemos con Catedral, con los descuentos hoy, con los premios que están a la vista, digo yo, para conocer a los ganadores, por mejor decir, y en junio viene la segunda tanda con los premios. Un abrazo, Eduardo, gracias. Gracias, comandante, un abrazo, y le esperamos a todos hoy, miércoles, descuentos reales en Farmacia Catedral. Muy bien, muchísimas gracias. Eduardo Dentice, ¿qué le mostraste a él? ¿De qué es lo que es? Un ex compañero mío de Olimpia, que escucha siempre la radio, me dice: sí, Tito, tenés razón. Gustavo Boella era el entrenador arquero cuando Carlos Quise y Talavera nos dirigían. Mi ex compañero, Ismael Martínez. ¿Qué dice Ismael? Sí. ¿Estuvo en México? ¿Fue Carlos? Compañero de nosotros. Compañero de nosotros. ¿Quién? Ricardo ya prácticamente está sumando a poco. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? Saludos a los compañeros. ¿Por qué no tuviste los huevos para decirme a mí? ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? Tirame a mí. Es que no te quiero distraer, Arturo. Vos te distraes fácil y no te quiero distraer. Me conoces demasiado. Brillante. Sí, demasiado. Demasiado me conoces, Ricardo. Te distraes. En el ojo. Se pasan alabando a Manolo. Alabar. Manolo, el españolísimo. Se pasan alabando a Manolo. Manolo, el españolísimo. Se pasan alabando a Manolo. Manolo. Sí, ya sé, Manolo. Sí, ya está. Y piensan en el empate. Cerro tiene que ganar y listo. El que totalmente, Arturo. Pero en plural dije, no lo dije por Carlos Quise. Su enamoramiento con Manolo es problema de Carlos, pero yo lo dije en plural. A vos te escucho, Arturo, te escucho a la siesta, te escucho a la tarde, te escucho los domingos en la noche, y vos también hablás de lo que hizo Manolo. No te conocía en esa faceta. Todo tipo de cosas, lo escucho a Capa, lo escucho a Niño, a Víctor. Espera un ratito. Vos estudiaste para técnico. Sí. Me supongo que ahí se planifican las cosas. Sí. Solamente el fútbol, el amor es como el fútbol. El amor. ¿Sabe por qué, verdad?
Quiero que complete la frase, Arturo. No voy a servirte eso todo. Bueno, después no me voy a decir por qué el amor es como el fútbol. ¿Por qué? No sé. Quiero saber. Bueno, otro momento van a hacer. El amor es como el fútbol. Comienza la frase y después ya seguir. Ocurre que hay ¿Quién? ¿Este es tu perro, Ricardo? Es un perro del vecino. Mi perro no ladra, pero educado. Perro de la calle son. Es mudo. Perro de la calle son. No, educado. Cuando yo hablo se calla el perro. Perro de la calle son. Angelito Banana. No se acerca, loco, ¿sabes lo que? No me gustan los perros. El perro hay que quererle, amarle al perro. No sé, Arturo, porque a mí no me gusta tanto el perro. Oki no es tu perro. Oki. Sí, pero el perro. Oki. Banana, el mejor amigo del hombre. No es mi amigo. El mejor amigo del hombre. No es mi amigo. Bueno, vamos a hablar un momento. Ricardo. Sí, señor. Banana, un poquito a tu perrito, por favor. No es mi perro, Arturo. Mi perro se calla, él es muy educado. ¿Y quién es lo que está ladrando ahí? Y el perro de al lado, Arturo. ¿Y cómo anda con tu vecino? ¿Con quién? Con tus vecinos. Me adoran. Espera un ratito, contame otro. Espera. Y vos decís el empate. Vos estás hablando que Cerro tiene que entrar a ganar. Avasallar al rival. No, porque ustedes están hablando del empate, pero se olvidan que el que tiene que hacer un gol para clasificar es Colo-Colo, no Cerro. Primero. Están hablando del empate. El empate sí le clasifica a Cerro. Pero acá lo obligado a salir a ganar va a ser Colo-Colo, no Cerro. Vos tenés que saber que si te hace un gol, ¿cómo se va a plantear el partido? Vos me parece, Ricardo, que vos por eso te pregunté, fíjate como te digo, tenés que tener... A la puta, espera un ratito. El que busca el gol tiene que salir a proponer. Y a Cerro le conviene que le salgan a atacar. Tiene jugadores rápidos para poder desequilibrar. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Nosotros estamos hablando al pedo, que el empate, que el otro, así nomás para vos la vida. No, están hablando al pedo, pero... sí, según vos estamos hablando al pedo. Cerro tiene que ya ganar según vos. Claro. Y también así no, yo dije, vos decís, Ricardo, que estaba escuchando a todo. Escuchaste también hace una semana cuando dije que se enamoraba muy rápido de Manolo y que hay que verlo en partido importante, hoy, por ejemplo, primero. Y segundo, que hace rato planteé y dije, ¿acaso no es muy riesgoso jugar con el 0-0 hasta el final del partido y cuidar? Le voy a preguntar, Ricardo, sobre todo con el ambiente que va a haber, ¿verdad? ¿Por qué nos critica en plural? Porque me metió a mí en el quilombo. Manolo. Manolo ordenó la casa, le dio vida a varios. Nadie niega eso. Nadie asegura el resultado, no existe. De marzo aquí era otra versión. Pero nadie niega eso. Nosotros mentimos, Ricardo, veo. No mienten. Está demostrando Manolo. Además, Arturo, Manolo tampoco hizo milagros. Se fue a una casa donde había un desorden, porque ninguno de los que estuvo anteriormente supo ordenar, y arregló las cosas, esto acá, esto allá, listo. O sea que cualquiera podía haber llegado y ordenar ahí la casa entonces. ¿Por qué no lo hicieron los otros anteriores? Y porque no tenían la capacidad de hacerlo. ¿Y entonces? Y está bien, pero yo digo, Manolo es un buen técnico, hasta ahí estoy de acuerdo, pero tampoco es Guardiola. Vino y ordenó lo que tenía que ordenar, tranquilito, si lo que tenían detrás no hacían nada, Arturo. Ahí es igual que el ingeniero de la ANDE sea director de IPS, no tiene nada que ver. Ahí en Cerro pusieron cosas que no tenían que poner y pagaron el precio. ¿Qué es lo que no entiendo? No, es que no estaban preparados para el cargo. ¿Quién? Y entiendo que Bernal, Gavilán, Saba. Lo que dice ahora, que ahora Cerro tiene un técnico, decir Ricardo. Claro, muy bien, Arturo, ahora Cerro tiene un técnico serio. Espera un ratito, ¿vos crees que yo...? Espera un ratito, vos te fuiste de acá y cambiaste. ¿Dónde vos te fuiste para cambiar así? Yo no cambié nunca, Arturo, yo soy el mismo. Pues yo no entiendo, no la agarro. Que vos consideres que somos exagerados es otra cosa. Puedo decir... No exagerado, pero no pueden hablar dándole mérito a Manolo, que tiene mérito, y pensar que Cerro tiene que salir a empacar. No, me parece un... Manolo no tiene mérito para vos. ¿Quién? Manolo. Claro que tiene mérito. Ahora, hay una realidad también, Ricardo, o sea, no pasa porque nosotros decimos, sino porque el estilo de Manolo siempre ha sido conservador, ha sido de cuidado, abroquelado. Hay dos cosas. Una, el enamoramiento prematuro, como hablan. Habla. Y está bien, lo que quieran. Viene un entrenador casi en el mismo periodo con Palermo. La pregunta es, ¿Olimpia encontró funcionamiento?
No. ¿Cerro encontró funcionamiento? Sí. ¿Cómo juega Cerro? Espera atrás, va a salir de contra. Es un estilo de juego. ¿Por qué juega así? Porque ese es el perfil de su futbolista. Si Cerro sale a presionar arriba, va a sentir las consecuencias. Si un equipo paraguayo le quiere ganar a Cerro, le tiene que esperar. A Cerro lo que más le conviene es que le ataquen, porque lo mejor que hace para atacar es la transición rápida. Tiene dos puntas que son cohetes. ¿Y qué es lo que él le pide a su mediocampista? Metan la pelota detrás de la última línea. Que haya precisión o no, ya es otro problema. Pero esa es la idea. Y dentro de eso no quiere decir que él juega para empatar. Es lo que le conviene por el perfil de sus jugadores. Y eso habla de la inteligencia del entrenador, de conocer su plantel en un plazo, porque antes decía, no, el técnico no conoce, vino de Europa, se adaptó enseguida, adaptó a los jugadores a lo que él quería, quiere decir que tiene un mérito Manolo, el españolísimo. ¿Escuchaste, Ricardo? Pues, sí, pero yo no hablé de Manolo, yo hablé de ustedes, la mesa, ustedes, fútbol a lo grande. ¿Que vos sos juez? ¿Vos sos juez? El programa más escuchado. ¿Sí? ¿Vos sos juez? Claro. Si no puedo hablar ahí, Arturo, tengo que hacer ruido para hablar por teléfono, por lo menos, ¿verdad? Sí, y dar mi punto de vista. Muy bien, Ricardo. Y ojo, Carlos, quise que a Libertad Cerro salió a atacarlo y le ganó. No salió a esperarlo. Tiene también la otra fórmula Manolo. Tampoco come vidrio Manolo. No, ¿cómo fue su planteamiento ofensivo? ¿Te acordás que tiraron pared, entraron por ahí? ¿O un gol de media distancia? No. Cerro juega de una manera, no tiene para jugar de otra forma. Aprovechó la debilidad de Libertad, que tiene varias, ¿verdad? Sí. Desde Garnero creo que... Libertad, si vamos a analizar, tenemos que comenzar a analizar también los errores que cometió para que pierda el campeonato. Totalmente, claro. Y bueno, ¿vos te vas a la cancha, Ricardo? ¿Señor? ¿Vos te vas a ir hoy? No sé, Arturo, porque por tele yo veo casi todos los partidos, no me pierdo ninguno. No, yo no te estoy descalificando, bajo ningún sentido. No, tampoco digo que me descalificas, no. Entonces quiere decir que nosotros estamos elogiando, elogio merecido. No, el elogio es merecido. Lo que no entiendo por qué lo elogian tanto y piensan que Cerro va a salir a empatar. Eso no me digo. El que le dedicó, lagrimeó, fue Carlos Quise. Manolo, el españolísimo. No sé si entendés. Está bien, Arturo. Está bien lo que hizo Carlos, está bien, se dejó llevar. Él fue técnico también y sabe lo que siente el técnico en ese momento. Bueno, eso del españolísimo, vos ya no le... Manolo, el españolísimo. Está bien. Todavía no le critiqué a Carlos, pero después le voy a decir. No, chao, Ricardo, chao. Chao, un saludo. Ricardo te dice que nosotros nos enamoramos fácil, pues. Y vos también querés pensar lo mismo. No, el perro está de su vecino, pero está en su caso. Y hace una semana discutimos eso y se tiraron todo en contra mía. Yo dije, quiero ver un partido. Yo no niego que hay mejoría, pero quiero ver en un partido perdiendo 1-0 y teniendo que salir a buscar el resultado de la clasificación. Que si Cerro no clasifica, Manolo es un inútil. No significa eso. El fútbol es más, tiene una final. Se va a mantener igual porque tiene la idea. No, pero quiere decir que le falta algo. Manolo no clasifica, quiere decir que faltó algo. Pero ¿y el técnico es el único culpable? No. Quiere decir que algo le faltó. Ahí vuelve a aparecer. No es solamente ahí vuelve a aparecer lo que dijiste al principio, la historia de Cerro. Y por eso te digo. Por eso que hoy es un partido clave para ver si este grupo que tiene mochila de muchos partidos encima superan ese momento. Te voy a decir algo, Francisco López, a vos, Germán estaba en Cerrillo, vos no naciste. En 1972-76 Cerro juega la Copa, saca Botafogo, que hizo 6 goles en 3 minutos, no jugó el Nino. Sí. Y con esto termino. Año 73. 73. Sí, yo comenté para La Voz de la Cordillera con Alejandro Tequino Chicle el relato. ¿Sabes qué es La Voz de la Cordillera? Sí. Radio Escuela. Radio Escuela. Ese partido, yo hablo de Colo-Colo. Que no me deje mentir el abuelo, el papá y el hijo. ¿Ustedes saben cuántos Cerros le ganó a Colo-Colo acá? ¿Qué es lo que hace así? No. ¿Y vos? Tampoco. ¿Ustedes saben cuántos Cerros le ganó a Colo-Colo acá? Y después buscar partido de vuelta, buscar partido de ida, Víctor. 1973. Por eso cuando yo hablo con tanto respeto a Cerro, las emociones. Porque el pendejo que se va a la cancha y ya está.
acá hay una historia de emoción en Cerro muy fuerte. El día que Cerro se controla emocionalmente, desde tribuna, dirigente, todos. Pero Cerro tiene, no sé si es una... 5-1. ¿Cómo terminó el partido? 5-1. ¿En dónde? Aquí en local. Cerro le ganó a Colo-Colo acá 5-1. Gran Feria Mensual de Tupí hasta el 31 de mayo con descuentos en todos los productos. Te esperamos con los mejores descuentos al contado y en cuotas. Visítanos en el showroom más variado del país. Boyana y Músicos del Chaco. La feria mensual es única y la gente sabe. Creo que a Cristal le ganó 4-0. Arriba al ídolo. Al Cristal hizo un gol de media cancha. Hay otro más cercano en el 80, 5-3. No, yo hablo de ese partido. Pero goles con, o sea, no, yo hablo de lo que pasó ese año. Cerro, ¿cuánto le ganó a Colo-Colo? De 73. 5-1. ¿Cómo terminó el partido en Chile? 4-0. Listo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Perdió 4-0 y acá le ganó a Colo-Colo 5-1. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades NG, ofertas que van del 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio en el Centro Logístico Avelino Martínez San Lorenzo con el pacto de confianza NG. Y Carlos, que fue técnico de Cerro, sabe muy bien. Con Valdir, sabe muy bien lo que es la emoción del jugador de Cerro. Sí, conozco. Es muy singular. El hincha de Cerro sabe. El familiar, el que va a la cancha, que es algo muy especial lo de Cerro. Así es. Por eso yo hablé de la partida doble, niño. Sí. Lo que va a significar, si pasa Colo-Colo y lo del campeonato, va a ser una fiesta. Una fiesta, va a querer la fiesta completa, los dos va a querer. El domingo vuelven a llenar la cancha. Así mismo. Mil Empeños, venta joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Con cubiertas como te manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como encontrar la Sencha Comer y todos los distribuidores del país. Punto 1. Puede pasarle a Carlos, así Libertad está perdiendo el campeonato y no me demuestra lo contrario. Punto 1, partido 2 de mayo, Cerro expulsando jugador 2 de mayo, dudoso. ¿Quién salió favorecido? ¿Qué es lo que es esto? El descargo de Dragoto. Por decisiones arbitrales. Punto 2, partido de mayo, Libertad Penal dudoso. ¿Quién salió favorecido? Punto 3, partido Sol Cerro, cambio de cancha, expulsión a los 10 minutos. ¿Quién salió favorecido? ¿Qué es lo que pasa al arquitecto Dragoto? Punto 4, Tacuaré Libertad, cancha inapropiada. Tacuaré jugó a muerte. ¿Quién salió favorecido? Punto 5, Tacuaré Cerro, cambio de cancha, errores defensivos. ¿Quién salió favorecido? ¿Qué es lo que esto le pasa a la Quintana? Yo ayer perdió 8 puntos. Ayer me escribió y yo le dije, por ejemplo, él habla de horrores de Tacuaré. Hay que analizar acá. Libertad Nacional. ¿Volvió la mano entonces? ¿Por qué no te escribieron? No, hace tiempo ya volvimos a hablar. Bueno, listo, Manolo y 8. Milana, estamos hablando de Manolo, arquitecto de la Gota y de Cerro. No quiero, no vaya a subestimar. Aparte, 8 puntos arriba estaba El único Libertad. representante en Copa Libertadores se llama Cerro Porteño. Libertad, yo digo más, Libertad cuando se va a Garnero corre un riesgo. Y ese riesgo podía salir muy bien, como podés pagar las consecuencias después. Así no, ese es el primer análisis que tiene que hacer la directiva de Libertad. Y después lo que dice Víctor, que manejaba una ventaja, un colchón de 8 puntos arriba. Y no es normal que a Libertad se le escape un título así con esa cantidad. Es más normal que Libertad atropelle y se lleve de embestida al campeonato. No olvidemos, Pancho, que le pasó a contra Guaraní, por ejemplo, una vez. 11 le quitaron 3 puntos en la mesa. También. Pero acordate, ahora, Libertad perdió figuras capitales en el último año. Claro, también. Es un todo. Dice el doctor Osvaldo Pangracio. Partidazo fue. ¿El doctor Pangracio? Sí. Partidazo fue José Roberto Sino, Adalberto Escobar y Quipazo, Juvencio Osorio. El 3-2 de Botafogo. Sí, el que firma el doctor Osvaldo. Yo gané ese día una empanada de huevo. Está muy bien, felicidades. Hasta ahora tener el teléfono. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Bueno, vamos a hablar nomás, un campeón que hay que hacer alguna entrevista, si no está todo así, hay que tenemos leche, tenemos esta noche. Ahí Dragoto decía el arquitecto sobre la jugada del 2 de mayo, que muchísimo discutimos acá y que fue expulsado Javier Domínguez, para mí bien expulsado. Para mí no. Para mí no. Sí, hablamos un momento, claro. Pero se olvida el arquitecto de la mano de Tacuara para convalidar un gol, un empate que era una derrota contra Luque, por ejemplo.
Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación y la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsol.online.com. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Alieví. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Niembe. Si Víctor Villalba, por ejemplo, antes del partido le decía que se viese con San Pablo, Belgrano con... Inter Belgrano. Fue jamás de los jamás se iba a dar al equipo argentino. No. ¿Viste? A mí me sorprendió que haya perdido. No. Ni aunque... Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @Yetur PY. Yetur, una marca del grupo Santa Rosa. Callate un ratito. Y además con los refuerzos que había traído Inter. En mi defensa, deme una favor. Yo anuncié que Flamengo clasificaba y clasificó. Ya está. Flamengo, anuncié que clasificó que iba a clasificar en la tercera fecha. Entró cómodo. El brasileño tiene que pasar, Víctor. Apostaste por todo. Mega Farmil llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tu QR crédito y débito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Lo que, Ricardo, es que le estamos elogiando de más a Manolo y otra cosa. Cerro Porteño todavía no ganó lo que tiene que ganar. ¿Sí? Entonces Cerro tiene que tener una mente muy equilibrada esta noche. Eso es primero. Primero, equilibrada la mente. El propio hincha. El equipo. El entrenador mismo dijo el hincha va con otra idea. Él insiste. Sabe que partido a partido que no se ha ganado nada. Lo que digo es que no ocurra lo que ya se vio en algún momento. Y que es una realidad y que el hincha de Cerro sabe, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, no llega al gol, el equipo pero empieza el hincha sabe que empate sin gol le favorece a Cerro. Y sí también, pero... No puede volverte loco. Hoy por eso hay que... cambia la situación. Sí, pero tampoco tengo que volverte loco tampoco. Claro. Porque puede pasar. Puede ser que te marquen un gol y que hay que manejarlo, tenés 95 minutos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. ¿Como equipo quién es más? Para mí Cerro Porteño. Sí, Cerro. El partido tiene que jugarse. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Objetivo en la Libertadores, Colo-Colo. Después de Colo-Colo, segundo partido, tercer partido. Objetivo en la Libertadores, Colo-Colo. Después de Colo-Colo, segundo partido, tercer partido, cuarto partido y así. Pasito a pasito, suave suavecito. Segundo partido, tercer partido, cuarto partido y así. Soñar. Qué lindo que es soñar. Y hacer soñar. Soñar no cuesta nada. Yo creo que no hay nada más bonito en la vida que soñar con llegar lejos, pero para llegar muy lejos tienes que empezar por el principio. ¡Puedes llegar! Manolo, el españolísimo. Indalco Seguridad Industrial, zapatones para cual 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Arranca Wilder Viera y no Iturbe. Coincido. Sí, yo también coincido. Ahora, yo creo que el que no va a jugar es Carrizo, para mí. ¿Y por qué no le llama Manolo? Porque no es mi tarea. Sí, estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Mira hacia Alianza 1, ¿con quién juega? Con Fluminense. Vos te tirás ahí abajo. Y sí, la gente de Cerro también se va a tirar. No, a vos te dije, no te dije la gente de Cerro. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Por qué la gente de Cerro? Y no, porque si Alianza gana y Cerro no gana, se elimina. Sí, si Cerro no, gana, eso sí, siempre. Bueno. Pero calculando que el empate supuestamente le sirve. Cabeza que no va a ganar. No, yo creo que gana, pero hay que barajar toda la alternativa. Un saludo muy especial al director de Rubiloc Alarma, hincha de Belgrano. Andrés González, felicidades, muchas felicidades, de que disfrute Belgrano lo que fue la locura Belgrano, la victoria ayer en San Pablo. El Pirata Cordobés. Sí, señor, muchas felicidades a Belgrano, en sintonía en fútbol a lo grande. Rodrigo. Así mismo, en el loco. Muchas felicidades para el señor Andrés González, el director de Rubiloc Alarma. Hoy no pega hacer nada y si declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Tenemos que hablar con Luqueño, está retornando. Queremos hablar con la gente de Nacional. ¿Cuánto perdió Nacional? 2-1. ¿Dónde está Nacional ahora?
No, confieso que desconozco si ya volvió. Y no sos periodista. No, la de Nacional. Quedó no. último en la zona. Sí, quedó Yo te estoy diciendo que está volviendo Luqueño y 8 el tercero. Y hoy juega Trinidense. ¿A qué hora? A las 8. Y después mañana ¿cómo juega aparece? Meliano a las 6. ¿Con quién? Contra Paranaense. Vamos a llamarla a Pedro Sarabia. Carga Supra Ditipata más octanos al mejor precio, mantiene limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra Ditipata insuperable Copetrol. Vamos. Si no podemos con Pedro Sarabia, con Héctor Megarejo, presidente de Meliano. Tu mamá es todoterreno, venía a animar y regalarle los accesorios para que ella pueda sacar su lado aventurero. Durante todo mayo, por cada compra 500.000 guaraníes, participas de vales y accesorios. Mamá todoterreno en Erimark, lo que la fábrica no te dio. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion. Control Los Yuar. La sintonía Jorge Amaño, un saludo muy especial, Jorge. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares, los mejores precios del país sin entrega inicial. Además, participas de la promo 3.000 millones que sorteamos todos los meses. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Doctor Salud, medicina prepaga, te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555 y WhatsApp 0982-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Partidos hoy de Copa a las 18 horas juegan Gremio ante Stronghead. Este partido, Víctor, se juega en Curitiba, en la cancha de Curitiba. Porque sí. Inter eligió... Inter Barueri, vale, queda en Sao Paulo, a 1 hora de Sao Paulo. Cierto, en otro sector. Pero Gremio sí en Curitiba. Joseph Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio, Joseph Coafer, creando tendencias. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.du.py. Mirando, por ejemplo, el cuadro de octavos de final, ojalá que clasifique Cerro por sobre todo, pero ayer, por ejemplo, Junior confirmó su presencia como primero. Y yo diría que es de los rivales apetecibles para que te salga en el sorteo. Confieso, no vi ningún partido de Junior, pero el grupo que le tocó estaba con Liga de Quito, Universitario. Por encima de Botafogo. Exactamente, por diferencia de goles. Pero solo ganó 2 partidos y empató 4. Ganó en Brasil. Exactamente, ganó en Brasil. Pero mirando las otras posibilidades, porque primero va a ser Fluminense, puede ser Talleres o São Paulo, Bolívar, que tiene altura, Palmeiras, Mineiro, River, o sea, Junior es de lo que uno quisiera que te pueda salir. Bueno, vamos a hablar con Ditore, si podemos hablar con él, no importa que sea repetitiva la nota de ayer, porque mañana juega Libertad su partido ante Nacional. Cantar sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción, adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y mucho más. Cantabria S.A. crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Si podemos hablar con Auché, nuevo jugador de Luqueño. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿La próxima fecha de campeonato cuál es, niño? A partir del sábado tenemos fecha. Vamos a ir repasando todos los partidos del fin de semana. Antes que en la Copa, porque estaba pasando los partidos para ir para la Copa. Estudiantes, Huachipato, hoy a las 18 en Argentina. ¿Te imaginas conduciendo tu 0 kilómetro en Bangkok? Plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Bangkok crece desde la raíz. Vamos a hablar con el presidente el 2 de mayo, señor Romero. Sí. A ver si podemos. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Porque el 2 de mayo reciba limpia. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Increíble. 3 técnicos y los 3 pusieron a disposición. Chito Ayala, Paredes y Acuña. Sí. Y Héctor Marecos le montaña. Perdió sobre la hora a los 95 minutos un golazo de Víctor Ayala. Sí, señor.
Este domingo 1.650 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso, sale una Ford Ranger del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Podemos hablar con Víctor Ayala, figura en San Lorenzo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. El partido Tacuaré Nacional se va a jugar en cancha de Guaraní en Dos Bocas. Ayer se dio ese cambio a las 15. Será el partido del sábado Tacuaré Nacional. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si nos puede atender Alex Arce, jugó en Quito ayer, ¿verdad? Sí, hizo gol. Si nos puede atender. Recupera la cita hombre y no un multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera la cita hombre de venta libre en farmacias calidad FAPASA. Si podemos hablar con Carlos Víctor Morales, colega ecuatoriano, la gran campaña que está haciendo Alex Arce en el fútbol ecuatoriano. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @EnergyPY. Ojalá no rompan esto que intentaron hacer el grupo de Chito, Carlos Humberto y Acuña. La idea era buena, ¿no? Los resultados no ayudaron, todo lo que quiera, pero que mantengan la idea y ojalá le vaya bien en el futuro, ¿no? Hoy juega el Trinidad. Así, a las 8 contra Fortaleza. Escuchando el partido, viendo una película de tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Titular del diario paraguayo en 1973, Cerro Colocole. 5 a Colo-Colo en esa época. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. 12:49. Se acerca el tan esperado fin de y qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo, parrillero, pizza o pizza, probaste, te gusta. También podemos hablar con el técnico del 2 de mayo. ¿Cuál es su principal figura, niño, el 2 de mayo? Javier Domínguez, el volante. Está rindiendo. Brian Ayala también. Brian Ayala, Elías Alfonso. Tiene varios, el propio Castro, lateral izquierdo. Tiene varios. Barreto. Sí. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. 12:50. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelore es de Fortín. Queríamos hablar con la gente de Cerro y quedan entrados no niños para decir se agotaron todas. Sí. Había lugar para novena. Volvió la promoción más esperada de Comecipar, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes más. Info al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. 12:50. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Gustavo Florentini, llevamos un paraguayo por cupo de extranjero, tiene uno nomás. Si no es así, Gustavo, ¿a quién le recomiende hacer otro no en reemplazo de Auche? Para hablar con Gustavo Florentini, técnico del Deportivo Pasto. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. 12:51. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-216 y 098-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Sí, Arturo, es así. Recibí el llamado de la gente de Ruideño. Ya es un hecho que volvemos a Ruideño. Situación muy difícil porque Ruideño busca el ascenso. Primero, tu integrante del cuerpo técnico, Héctor, son... Sí, está conmigo el profesor Hernando Alonso, el profesor Derlis Duarte, el profe Víctor Irala y seguiría con nosotros el profesor Remigio, que es el preparador de arquero institucional. Ocurre, Héctor, y vos sabés como hombre de fútbol la responsabilidad. Recoleta 25, ascienden 2, Carapeguá 19, Temetalí 18,
San Lorenzo 17 y Encarnación Fútbol Club 16 principales posiciones, Rubio Ñu 6. Fíjate vos la diferencia que hay de Recoleta, que tiene 25 a 6, Carapeguá 19 a 6, por ejemplo, Tembetalí 18 a 6 de Rubio Ñu. Qué difícil. ¿Hablaste claro con la dirigencia referente a esto? Sí, sabemos la situación, estamos siguiendo también el campeonato. Recoleta que viene bastante sólido, está desde que agarró la punta no suelta y otros 3 equipos más o menos ahí también en el lote detrás de Recoleta, ¿verdad? Después sabemos que es un campeonato inestable, irregular, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera y viceversa, ¿verdad? Entonces sabemos el compromiso, ellos son también realistas de la situación, están preocupados, tenemos un conocimiento del plantel, agarramos este compromiso sabiendo que la situación no está del todo bien, pero confiando en la gente que está dentro del plantel, la gente que maneja tanto el plantel de jugadores y también nuestro trabajo. Nosotros estuvimos ya por Rubio Ñu en el 2021, la verdad que habíamos agarrado, si no me equivoco, la 5ª fecha, también tuvo un arranque no tan bueno y nos pusimos ahí prácticamente en el segundo o tercer puesto rápidamente, terminamos la primera rueda, después tuvimos que salir, nos se dieron algunos resultados, una seguidilla de partidos negativos, salimos prácticamente la primera fecha de la segunda rueda. Ahora conocemos el club, le conocemos a la gente, es una institución bastante ordenada, fue también un detalle que no se dujo, ¿verdad? Un club donde trabajamos bastante bien, pudimos demostrar también nuestro trabajo y conocemos a la gente, ¿verdad? Por eso, más allá de la situación que están, confiamos en que podemos levantar. ¿Qué hace falta allá adentro? Y ahora vamos a ver, estando de afuera, vemos un plantel con jugadores realmente ya de trayectoria, muchos chicos que tienen condiciones. Seguramente estando ahí adentro vamos a profundizar y hablar con el plantel de manera grupal, individual y ya saber más de qué es lo que estaría faltando, ¿verdad? Pero a priori es ganar, recuperar esa confianza, no se pueden olvidar de saber jugar porque realmente cuenta con un plantel interesante y eso seguramente con el recorrer de los días vamos a ir detectando y entre todos tratar de salir de esta situación. Yo te decía esto porque hay que ver en la parte anímica y lo sabes muy bien. Eso es fundamental, recuperar la confianza. Sí, totalmente. Ayer estuve viendo el partido, estuvieron en 2 oportunidades arriba en el marcador, 1-0, 2-1, y ya en los últimos segundos se lo dieron vuelta, ¿verdad? Cuando viene esta racha muchas veces es como que a veces está ganando, se pierde esa confianza y creo que una victoria le hubiese venido muy bien a este grupo. Y reitero una vez más, tiene jugadores de mucha jerarquía, mucha trayectoria, chicos que tienen condiciones, lo conocemos a varios, entonces estaríamos enfocando también en lo anímico y después tratar de que ellos ganen confianza con algún resultado positivo. Hablaste bien, Héctor, con la dirigencia, porque hay una característica en la intermedia. Cambian y cambian de técnico, Héctor. Sí, conocemos, Arturo, conocemos ya aquella vez, fue ese uno de los puntos que habíamos tocado, pero reitero, Rubio Ñu es un equipo, un club ordenado, es bastante serio, considero que es un club que fácilmente puede estar en primera división. Hoy en día la situación está difícil, pero fue uno de los puntos que me sedujo y me hizo decidir con mi cuerpo técnico para agarrar este desafío más allá de la tabla, ¿verdad? Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Héctor Marengo, nuevo técnico de Rubio Ñu. Una mamá Go merece premios Go por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 2 de 3. ¿Cómo te va, Víctor? Todo bien, Arturo, ¿vos? Bien.
¿Cuántos goles hiciste ayer? 2. Por eso dije 2 de 3. Y una asistencia. Eso también me está reprochando que no dije. No, yo te estoy avisando nomás. Brillante. Bueno, directo a esto, contanos, dicho la victoria de San Lorenzo, la lucha por el ascenso, la victoria ante Rubén, y contanos con Víctor Ayala. No, complicado, se nos hizo cuesta arriba, si bien ellos encontraron muy rápido el penal, después ya más un poquito viendo las imágenes, en una mano que es totalmente fuera del área, pero bueno, como no hay VAR en intermedia, es a veces complicado sacar conclusiones, pero bueno, pudimos revertir, si bien con nuestro juego, tratando siempre de cuidar la pelota, y bueno, después por suerte se me dio que conseguimos las 2 faltas, una sobre la hora, y pudimos revertir nuevamente el marcador. Este campeonato de intermedia, ¿qué impresión te causa, Víctor? Contanos. No, una impresión que hay muchos equipos que están jugando muy bien, saben a lo que quieren. Un ejemplo claro es Recoleta, que el año pasado también hizo un buen campeonato, si bien se quedó por el camino en las instancias finales, cuando 2 de mayo y Sudamericana sacaron una ventaja muy amplia. Yo creo que ahora está todo muy parejo, nos sacamos pocos puntos de ventaja, tanto desde el tercero hasta el quinto, si bien ellos sacaron una ventaja muy grande entre el segundo y el quinto. Yo creo que es un camino muy largo que hay que recorrer. Víctor, los 2 muy lindos goles, me quedo particularmente con el segundo, pero 2 maneras distintas también de pegarle a la pelota o de darle un efecto al balón. El primero baja rápido y va a media altura y entra en una esquinita, y el segundo entra en un ángulo. ¿Con cuál te quedas? Supongo que con el segundo, digo yo, no sé, decime vos, pero son 2 estilos, 2 maneras. Contame cómo haces para hacer la elección de cómo pegarle. No, son 2 distancias muy distintas. Siempre hablamos ahí con los compañeros que justamente el otro día me tocó también un tiro libre contra Santaní, que habíamos quedado que Héctor le iba a pegar fuerte al palo al arquero. Yo quise sacar una media ventaja de porque ahí es muy difícil que la pelota baje, pero esas son las distancias. La de ayer, los 2 goles son la distancia necesaria con donde baja la pelota. Si justamente vos hiciste un análisis, si te das cuenta, en el primero baja muy rápido y en el segundo baja justo cuando está a punto de llegar al arco, que también, como decís, me quedo con el segundo. Bueno, para ir cerrando esta charla, Víctor, haciendo tu deferencia, cómodo Puntero Recoleta 25, que le pegó a 19, Temetaré 18 y ustedes con 17. Ascienden 2, Víctor. Sí, asciende 2, Arturo, pero te digo, camino largo, va a 9ª fecha recién, si bien Recoleta también no cae, está jugando muy bien. Nosotros tratamos de no salir de nuestra ideología también, de cómo jugar, de tratar bien al balón. Creo que ellos somos uno de los pocos equipos, tanto como ellos, que tratan bien la pelota, y no vamos a salir de eso. Es capaz que eso solemos pecar cuando salimos a jugar de visitante, se nos paran bien, no podemos ingresar, y cuando nos hacen un gol, vos sabés bien que en la intermedia te cuesta más que en primera por el estilo del campo de juego, justamente también por el tema, como te dije, que no hay VAR. O sea, son muchas cuestiones que son muy distintas, tanto en el torneo de primera como en el torneo de intermedia. Muy bien, un saludo, Dito, de análisis, siendo figura en San Lorenzo. Lo mejor para vos, Dito, gracias por tu tiempo. Igual para vos, Arturo, un saludo para vos y toda la audiencia. Gracias, Víctor Ayala. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Llegaron las nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor, actuando profundamente. Mejora su rendimiento con cero acumulación de suciedad. Shell, mejor por lejos. Si no puedes acercarte a la Ferré se acerca a Boca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, calle Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. ¿Cómo te va, Carlos Humberto Paredes? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo grande también ahí a toda la gente de tu mesa y bien, todo tranquilo. Bueno, ¿qué te dejó integrar el cuerpo técnico de Rubio Ñu? Contanos, Carlos Humberto Paredes. Sí, por supuesto que cada
Cada tropiezo es un aprendizaje y eso dejó mucho aprendizaje de una idea que ya veníamos madurando hace bastante tiempo, ya cuando estábamos todos juntos siendo jugadores activos de fútbol con este grupo. También otro nombre que es el de José Cardoso. Siempre tuvimos este tipo de ideas. Esta vez se pudo realizar, pero como todo proyecto, los resultados son los que sostienen esto y solamente está aconteciendo una consecuencia de los mismos. ¿Qué quiere decir? Y la consecuencia de lo que estamos recogiendo nosotros es esto. ¿Y por qué se dio esta pobre campaña? Contanos, Carlos Humberto. El fútbol es así, Arturo. A veces hay cosas que aún dentro de esto no tienen mucha explicación, pero sería profundizar mucho, el cual preferimos nosotros dejarlo dentro de la intimidad de un grupo que hemos creado, que es fantástico, un grupo de trabajo extraordinario. Y nos debemos a lo que fue la institución que se comportó de manera excelente con nosotros, con Rubén a la cabeza. Después nos dieron todo lo que pudimos nosotros tener ahí también, pero el fútbol tiene estas cosas y hay que estar preparado. La pregunta, Carlos Humberto Paredes, es cuando se da una cosa como esta, te lo digo con el debido respeto que te merece, ¿se desintegra el cuerpo técnico o cómo queda después de esto con Acuña y con Chito? Depende de lo que quiera la gente, los que quieran contratarnos. No, se mantiene si el mismo cuerpo Arturo técnico. Rubín tiene un club. No, por eso te pregunto. Se mantiene el mismo cuerpo técnico. Y yo por eso te contesto. ¿Qué es lo que me contesta Carlos Humberto? Rubín tiene un club. Arturo Rubín tendría un club. Sí. Quiero a los tres. Se conversa, se habla. Ah, por eso si preguntaba. gusta. ¿El espíritu de ustedes es mantener el mismo cuerpo técnico, Carlos Humberto? El espíritu es el más fuerte que puedas tener en mente. Muy bien. Carlos, pero ahora te planteo lo siguiente: si un día te llaman solamente a vos y el club te dice solo quiero contar contigo, ahí no tendrían problema ni Celso ni Roberto de que vaya por tu cuenta. Todo, no solamente en mi caso. Claro, todo para conversable en la vida. Aplicable también para ellos entonces, así que totalmente. Podemos verlo otra vez juntos o por separado en las próximas experiencias. Sí, nosotros siempre estamos juntos. Eso hay que salvaguardarlo. Después el destino y las instituciones que estén interesadas en uno o en el grupo dirá qué es lo que vamos a hacer. Una última, ¿cómo lo ves a Fabricio Peralta de Cerro? ¿Lo seguís, Carlos Humberto? Sí, nuestro trabajo, Arturo, es seguir no solo a Fabricio, sino a todos. No, volante Fabricio, puntual a él, Carlos Humberto. Sí, como a todos. Es un chico aún no ha llegado, creo yo, ni a la más remota exigencia que puede tener el fútbol internacional. Está haciendo sus pasos muy firmes y eso es importante, no solo en Fabricio, sino en otros chicos también que creo tienen muchas condiciones. Pero no hay que apurarlos, hay que dejarlos madurar. Esto se cocina a fuego lento. Ahí está, deja el mensaje con Fabricio, que es como una revelación, pero paso a paso. Carlos Humberto, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, Carlos Humberto. No, gracias a ustedes cuando gusten. Carlos Humberto Paredes. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pegos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad de trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Radio, ¿cómo te va? Arturo, bien, gracias a Dios, un saludo cordial para vos y para toda tu audiencia. Esperando el partido contra Meliano, Trovadio. Sí. Vos ya estás armando, respetando lo de hoy, el plantel con la dirigencia para el segundo semestre, ¿es así? Sí, respetando todos los profesionales que están. Terminado el torneo, analizaremos, nos sentaremos a hablar con la dirigencia. Obviamente ya estamos conversando para tratar de mejorar la situación incómoda que estamos, Arturo. Sabemos que dependemos de nosotros. Ganando estos dos partidos prácticamente salimos de la última posición porque nosotros vivimos por un año nada más, ¿verdad? Pero la situación nuestra
es un poco incómoda. Lastimosamente perdimos el último partido después de una muy buena victoria que tuvimos contra Tacuarí, y bueno, pero ya eso quedó atrás. Ahora tratar de pensar en el partido del lunes y del jueves, que son dos rivales directos, ¿verdad? Y bueno, y después ver en qué podemos mejorar, porque con lo que estamos haciendo, no nos está alcanzando estar en mejores posiciones, ¿verdad? Entonces trataremos de terminar bien primero el torneo y después tratar de buscarle soluciones a lo que es el plantel. Claro, lo que estamos hablando es que hoy, sin descuidar los dos partidos que restan, estás analizando el clausura con la propia dirigencia a ver cuál es el plan. Obviamente, don Arturo, obviamente, porque todos tenemos que tratar de adelantarnos, ¿verdad? Nosotros trataremos de ver en qué podemos mejorar. Respeto mucho el plantel que está. Hoy día conversamos mucho, trabajamos y bueno, estamos pensando abocados primeramente en estos dos partidos. Sabemos que Ameliano juega hoy Copa, es un rival difícil que está haciendo bien las cosas también, y terminar ante un rival directo que es General Caballero en Mallorquín, que siempre es un rival duro más allá del local. Y después ver, don Arturo, no puedo adelantarme a los hechos, tratar de respetar a estos profesionales que están hoy día, pero como te vuelvo a reiterar, con lo que estamos haciendo no nos está alcanzando estar en mejores posiciones y donde apuntó el club de estar a principios de año. Troadio, mirando principalmente los encuentros en los cuales perdieron, porque se da una situación particular, golearon en el que ganaron 6-3 y los dos que perdieron por amplia diferencia, 3-0, 3-0. Esa situación de conseguir la regularidad defensiva quizás pueda ser lo que querés ajustar para este cierre, porque incluso el partido ganado también recibieron 3, o sea, muchos goles que encajaron en estos partidos. Sí, obviamente, justamente estuvimos hablando de eso con el plantel, ¿verdad? Nosotros creo que somos el equipo al que más goles le hicieron, tenemos 36 goles en contra. Y eso a nadie le gusta, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar, ajustar esos detalles, porque estos dos partidos son finales, ¿verdad? Queremos terminar de la mejor manera y bueno, no se están haciendo muchos goles, ¿verdad? Esa solidez y eso que siempre uno busca, esa regularidad, tal vez no la estamos encontrando bueno, en nuestro caso es el tercer partido que estamos dirigiendo. En nuestro debut tal vez fue un partido atípico, porque a los 9 minutos ya habíamos quedado con inferioridad numérica y ante un rival que está peleando la punta, ¿verdad? Este partido contra el Nacional sí fue un poco parejo, ¿verdad? Tal vez no fuimos efectivos, tuvimos nuestras ocasiones de gol al principio y bueno, después perdimos por un marcador abultado, ¿verdad? Eso va a ser la tarea a mejorar, el trabajo que tenemos que mejorar, ¿verdad? Porque nosotros en la situación que estamos y en el torneo que estamos jugando ahí abajo no podemos regalar nada. Ahí deja la reflexión sobre el final, no podemos regalar nada. La situación de Sol es muy comprometida, muy consciente, Troadio. Chao, Troadio, gracias por tu tiempo. A las órdenes, don Arturo, un abrazo, señor. Gracias igual, Troadio Duarte. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Ricardo salió de su... ¿Cómo va a decir Manolo? No le da el crédito a Ricardo Manolo. No es lo que nosotros creemos, es lo que dice. Ahora sí, un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.pe. Con el presidente del 2 de mayo, Hugo Romero. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes a todos. Un saludo cordial a vos y a tus compañeros de la mesa. ¿Cómo están las expectativas para el sábado ante Olimpia? Contanos en Pedro Juan. Estamos con Hugo Romero, presidente del 2 de mayo. Mira, Arturo, la gente está realmente expectante para este partido. Olimpia después de 15 años vuelve a jugar un partido oficial contra el 2 de mayo, entonces la gente está muy expectante. Las entradas ya están a la venta y hoy se habilitaron las boleterías y los lugares de venta de las entradas. Y Preferencia Central, por ejemplo, ya está por estar toda vendida, o sea que hay mucha procura. Lógicamente que tenemos muchas localidades todavía, pero estoy seguro de que vamos a tener mucha gente el sábado. ¿Cuántas entradas habilitadas hubo? Y casi bajamos un poquitito esta vez por el último partido contra Cerro, que se rebasó un poco nuestra capacidad. 19.300 boletas pusimos a la venta. Bueno, y el momento del 2 de mayo estamos con Hugo Romero, el presidente. Y mira, Arturo, contento con nuestra realidad. Nosotros nos habíamos propuesto
llegar a los 30 puntos en este torneo de apertura. Ya conseguimos ese objetivo, lógicamente que ahora queremos más. El último partido no nos fue bien en Mallorquín, perdimos un partido que de repente podíamos haber traído un empate, pero bueno, el fútbol es así y ahora enfrentarle al Olimpia. Presidente, lo que hubiese sido si Olimpia llegaba con posibilidades, cambió un poco también, me parece, la expectativa con relación a ese escenario, ¿o no? Cambia un poco, en realidad cambia un poco, porque otro sería todavía que Olimpia esté en disputa, seguramente iba a ser también un partido el domingo, pero no obstante, por lo que representa Olimpia, de igual manera vamos a tener una buena cantidad de público. No sé si vamos a llenar el estadio, pero sí que vamos a tener un buen marco de público. Presidente, mirando un poquitito la clausura, el propio entrenador habló de la llegada de un delantero, un volante. ¿Cómo está eso de cara al clausura? Porque ya se viene moviendo el mercado. Sí, Jorge, en realidad el próximo martes termina la apertura para nosotros y sí, ya estamos trabajando en eso, buscando el pedido del técnico y ojalá que muy pronto podamos concretizar el pedido del profe. Presidente, el otro día me comentaban y quisiera confirmarlo, Alcides Benítez de Guaraní y Manuel Romero de Olimpia, son apuntados para ir a préstamo, ¿con ellos se está por cerrar? Mira, Víctor, con Manuel estamos hablando, Alcides fue nuestro jugador, hizo toda la pretemporada con nosotros, vamos a evaluar eso con el cuerpo técnico, si es que va a regresar o no, pero sí que son jugadores importantes que sí están en nuestra carpeta. Muy bien, Hugo, un saludo del aire. ¿Después de cuánto tiempo lleva la estadística vuelo Olimpia? 15 años para jugar contra el 2 de mayo, porque el último partido de Olimpia fue en la final de la Copa Paraguay contra Guaraní, que se jugó acá en Pedro Juan. El lío fue contra Sol en la Copa Paraguay, ¿verdad? No, contra Sol fue por el campeonato apertura o clausura, no me acuerdo, después volvió a jugar contra Guaraní esa final de la Copa Paraguay. Ahí estuvimos nosotros, tiene razón Víctor, mezclé las cosas, nosotros transmitimos ese partido ahí, que estaba ganando y después hubo empate. Sobre la hora empató Guaraní. Sobre la hora empató Guaraní y sí, me acuerdo. Siempre la gente no se olvida del penal que marcó Roque, ¿verdad? Sí, señor, tenés razón. Gracias, Hugo, por tu tiempo, muy amable. Un fuerte abrazo, Arturo. Gracias, Hugo Romero. Ahí yo me enteré del tema de la Sociedad Deportiva 2 de Mayo. Sociedad Deportiva 2 de Mayo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, casas centrales, Subellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. Lo que tenés que vivir, Germán Cafa, decirle a tu señora Pedro Juan, ya sea allá en el entrerriano Pedro Juan. Está bien que estés enamorado, pero cada vez que hablamos del 2 de mayo estuve presente. Pero Pancho dijo que había algo más de eso. Bueno, ya está. Una foto suya. Y el mismo se sacó y metió ahí. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. 13-16. ¿Quieres sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible porque sorteamos 100 premios. Días efectivos, días de spa y más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Bobadilla fue preparador de arquero, sí. Y vos estuviste ahí. Sí, con Carlos, sí, el técnico de Carlos. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Insoportable va a estar Ricardo si algo pasa mañana. ¿Ricardo F? Sí. Insoportable. Sería bueno invitarlo. Vamos a hacer porcentaje. Entonces, ¿qué diga también su porcentaje? Ahora, sí. Llamarle para Ricardo su porcentaje. No, él le va a dar Victoria de Cerro. Sí, dice que hay que entrar a ganar. Sí. Por eso, para... Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo, redes sociales @Luomo PY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. No te hagan el tontito, Gustavito. Espera, a vos te estoy hablando, este es un partido, espera un ratito. Este partido de clasificación, Gustavito. Y ese de lo, espera. ¿Te acordás lo que hablamos, Gustavito? Bueno, listo, ya está.
Silaes, no hay partido. Encontrá tu Laes clásica de 75 gramos, Silaes, queso y cebolla 86 gramos a solo 8.900 guaraníes y disfrutar el mejor fútbol con Laes. Precio sugerido hasta el 30 de mayo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Pastillas de amnesia, doctor. ¿Qué es lo que te pasa, vos? ¿De qué? Pero este no es ¿Y por qué piensas así? Pero no es lo mismo que propongas vos que proponga el niño. Él está en la mesa. Y acá el comité ejecutivo dijo que hay que llamarle a Ricardo. Pastillas de amnesia, doctor. En Comercial La Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Vamos con el porcentaje entonces, arrancamos con Víctor Villalba. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, comenzamos con Víctor Villalba igual. Vos no tenés música, Gustavito. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar el mortero con elevación Zika Wall 105. Levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Porcentaje en fútbol a lo grande. Marca registrada. Partido Cerro Colo-Colo 20-30, Víctor. 60-40. Niño Jorge. 50-50. 0-0. Si no gana Alianza Lima. Aclaremos eso una vez más por las dudas. ¿Qué es lo que te pasa? 70-30 para Fluminense. Yo también creo que golea Fluminense. 70-30 ha sido... Brasil. 60-40. Ya lo quise. 2 goles de diferencia, no hay porcentaje. 60-40. Y gana Cerro. Y vos, Ricardo F. Ricardo. Señor. ¿Y vos estás dormido o la siesta te está dormido vos? No, yo estoy escuchando el programa, como ya está dormido. ¿Y qué porcentaje? 60-40 dije, Arturo. ¿Cuánto digo? 60-40. Ah, perdón, discúlpame. Quiere decir que para la mesa fútbol a lo grande hay un solo empate. Y Germán Capa, perdón, entró Ricardo de por mi lugar. Ay, clarito. Lectura comprensiva. Lo único que faltó fue imitar de. Qué bar. Sí. No sé si ya lectura comprensiva. Mira, se puso el colorado y todo. Mira. ¿Quién? Y mi lateral izquierdo. ¿Y vos? ¿Porcentaje? 60-40. Gana el Ciclón. ¿Qué opinás de Manolo, Germán? Que hoy se tiene que consagrar como un técnico de fuste, ganando. Si no gana, es entre casa, Cerro local. Ricardo, Víctor. No, le cambió la cara a Cerro, y aunque hoy que fuera, si sale campeón, la gente va a estar contenta. Vino a inyectarle nuevamente vida a Cerro, porque en marzo eran todos muertos estos jugadores, porque ese era un comentario de la calle, hoy le vino a dar gran energía. trabajo para ordenar la casa, gran trabajo para ordenar la casa. Coincido con Germán, hoy es su partido para demostrar lo que viene haciendo. Ya lo quise. Confirmar. Es un entrenador de la línea clásica que le hizo muy bien a Cerro. Escuchate, Ricardo. Para mí es un técnico serio, Arturo, y yo no lo voy a juzgar por un partido. No se va a recibir de técnico si gana hoy, y tampoco va a dejar de ser un buen técnico si pierde. Es un técnico serio. Está bien, pensamos igual. ¿Y quién es lo que piensa distinto? Manolo, el español. ¿Puedo hacerle una pregunta a Germán y a Francisco? Porque ellos plantean que hoy tiene que confirmar. ¿Y qué pasa si yo... A Ricardo no le va a preguntar. No, porque Ricardo creo que piensa así. Claro, pero a lo que voy es porque la vez pasada ya planteamos eso. Se elimina hoy Cerro, accidentalmente 1-1 queda fuera. Pero sale campeón en el torneo, ahí cambia la imagen porque Germán usaba recién el término entre casa. Sí, yo lo dije. No, claro, pero entonces quiere decir que no, o sea, si lo de no, Manolo va a ser eliminado en un técnico como... entre casa, porque internacionalmente pero si sale campeón, no importa, pero entre casa, o sea, gana el torneo local nomás, pero el técnico bueno, el de jerarquía, clasifica octavo, gana el torneo. Que Cerro ganó, se fue Ricardo ya. Después hablamos, Ricardo. Gracias, Ricardo. Bueno, Palermo de entre casa entonces. Y súper entre casa, entonces según el criterio. Palermo de entre casa según el criterio de Germán, digo. No, por eso yo también. ¿Qué es lo que le pasa a Ricardo? Pero y tiene razón, Ricardo. Bueno, listo, ya está. Acá entre casa. Chao, Ricardo. Yo creo que también él también está creciendo como técnico.
Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. ¿Sabes qué va a pasar? Diego Aguirre, ¿cuánto tiempo estuvo en Olimpia? Ahí está. Ese es el gran ejemplo, Arturo, brillante. Te agradezco mucho. Lo echaron acá porque andaba mal el torneo local, lo clasificó octavo. Después de no sé cuánto tiempo le mete a Peñarol. A Cerro Porteño después con de todo 13 respeto, años. pero era más malo pegarle a Aguirre, Juan, jugaba malísimo, horrible, no hay plantel de campeones a nivel local de fútbol de la Olimpia. Tengan memoria, señores. Uno de Olimpia, peor versión futbolística. Horrible. En otro equipo, ¿cómo jugaba aquí torneo local? Horrible jugaba. Pero un ratito. Horrible jugaba. Hoy. No. Es figura. ¿Vos qué querés que juegue lindo o que gane que te lleve a finales? En otro equipo, pero aquí no. Peñarol estamos hablando, 5 campeones, 5 Copas Libertadores. Sí, pero en otro equipo aquí no hizo nada. Vamos a decir torneo local. Pero no, Libertadores fue la mejor campaña de Olimpia en los últimos años. Ya sé, perfecto, todo lo que quiera, pero le sirve al hincha de Olimpia eso no. Vamos a Cerro. Pero tampoco le sirve a Olimpia lo de ahora. ¿Qué va a pasar? Va a pasar a engrosar una larga lista de técnicos que, por ejemplo, va a ser comparable con Leonel Álvarez. Vino, jugó, ganó, se fue. Sí, pero Leonel no ganó nada. En Colombia tampoco ganó. Leonel Álvarez se fue porque no lo trajeron los refuerzos. Bueno, él pidió. Y cuando le dijo a la directiva, si ustedes me traen estos 2 jugadores, yo me voy. ¿Qué hizo Cerro? Te trajo esos 2 jugadores. Sí. Inscríbete en la UTIG y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIG, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin Fronteras. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Olimpia en su momento necesitaba técnicos que sacudan el vestuario. No lo sacudió Chiqui, no lo sacudió nadie, no lo sacudió Aguirre, no lo sacude Palermo, por eso le va. Y ahora resulta que Aguirre, Angelotti y Klopp juntos. No le sacudió nadie. Es un vestuario. Hay veces que los momentos de los planteles son especiales. Diego, por eso ahí está. Un entrenador perfecto, que se adapte ahora a lo que yo voy nomás cortito nomás para cerrar. Puede hablar con hoy usted. Es la gran oportunidad, el mejor escenario posible para que Cerro, Manolo y Cerro den el salto. Está servido. Está para que dé. Y si da, vamos para arriba. Cuando hizo todo lo que hizo el maestro Tavares, de todo en Uruguay, cuando comenzó a perder terreno, perdió su credibilidad. Es tan cruel el tema de la dirección técnica. Un día le iban a hacer un monumento a Tavares y Tavares dijo no, un maestro, no. Él nos decía Alberto Queman, si a Tavares le candidataban a presidente de la República, ganaba lo que genera el fútbol. Eso nomás es la realidad plena. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresar a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Enterarte los aliados. Hoy es día mutual. Si te afilias hoy 29 de mayo te exoneramos la matrícula. 18 a 21 años 50.000 guaraníes. 22 a 25 años 100.000 guaraníes y 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Ingresás a msp.org.py. Acá mutual. En cual llevas tu somiero living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Más info en koala.com.py. ¿Cómo le fue a Cubilla en Cerro? ¿A Cubilla cómo le fue en Cerro? Bueno, listo. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. No todo en Olimpia, se fue a hacer y anduvo mal. Por eso es clave el perfil del entrenador para el plantel que tenés. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria para cada dolor. Hay un quitador de venta libre en farmacias Estelaje, a nuestra calidad, su seguridad. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyarla siguiendo en Spotify. La playlist que puede desaparecer es una advertencia. Gustavo, cuando estaba Carlos Quise, fue preparador. Quiero bueno tener la grabación de Gustavo. Sí, ayer hablé y le mandó mucho saludo a Carlos, a toda la mesa. ¿Lo podemos hacer escuchar si quieren? ¿Dónde está? ¿Acá? Ponerle por el aire. Vamos a terminar una de esta historia ya. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Poné por el aire. Hola Germán, ¿cómo estás? Un abrazo, un placer, un gusto. Sí, me acuerdo. El mejor arquero del 2005 fuiste vos.
dirigido por Gustavo Badilla. Duela a quien le duela. Un abrazo fuerte. Hola Germán, sí, estuvimos como integrante del cuerpo técnico con Talavera y Carlos Quise, Hugo, y bueno, fue un buen año, creo que fue un año en donde hiciste una muy buena campaña dentro de lo que corresponde el puesto. Sí, viste la figura, te la hago, Germán. Enviarle un abrazo a la gente desde Ecuador, estoy acá con el amigo Ever Almeida. Y bueno, decirles que muy pronto estaremos por ahí. Un abrazo fuerte. Este es el más interesante. Hola Germán, te mando un abrazo grande, soy Ever. Preguntarle a Carlos Quise si todavía sigue siendo presidente de los honorario, el presidente actual, ejecutivo, pero sigue siendo presidente ese hombre. Truco para él. No, soy un fenómeno. ¿No me felicita, Arturo? ¿Cómo te va a decir eso? No sabía que tenía estuvo como arquero. Pastillas de amnesia, doctor. Quedó clarito. Entonces, ¿quién anda mal de memoria? No, de felicitarme. La única manera de resaltar su figura, hice todo el circo para que se lució y no me agradece. Acá el asado. Bueno, pero ¿qué le va a decir a Almeida? Se la embarró Carlos Alberto Quise. Se la embarró. Escuchamos a un entrenador que dice que era un fenómeno, o si no, nadie le da mérito al muchacho. Dale. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Facebook Test Drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí, redes sociales @Renault Santa Rosa, Peirella. 1329. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Gran feria mensual de Tupí, 29 al 31 de mayo con descuentos en todos los productos. Te esperamos con los mejores descuentos al contado y en cuotas. Visítanos o visita el showroom más variado del país, Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. Una pregunta muy interesante que hace en el WhatsApp el oyente Fabio Lescano, y creo que lo tocamos el otro día, se le preguntaba a Federico Ríos, el tema arbitral. ¿Cuántos árbitros paraguayos están designados en la última fecha de fase de grupo de las copas? ¿Y cuántos son partidos de importancia? No hay ni un solo árbitro, ni como principal ni como VAR para la última fecha, ni de Libertadores ni Sudamericano. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Luego repasamos con niños toda la operación de primera y la intermedia. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NG, ofertas que van del 30 a 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio en el Centro Logístico Avelino Martínez San Lorenzo. Con el pacto de confianza NGO. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. 1330. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alemi, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembe. El sábado los siguientes juegos en el comienzo de la fecha. Trinidense Guaraní será a las 3 de la tarde. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @Yetur PY. Equipa la casa de mamá y papá con Punto Farma. Lo escuchaste bien, Punto Farma los premia con 200 millones en vales de compra de impacto. Por cada 30.000 guaraníes de compras acumulas un cupón. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y remodelamos su casa con impacto. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo total. Igualmente el sábado en cancha de Guaraní, allí se juega el partido Tacuaré Nacional, 3 de la tarde. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cacos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981-434-732.
En Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Olimpia, el sábado a las 17:30 el juego. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Ya mismo declarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortis. Y no te olvides el auténtico choriqueso Chortis para acompañar los mejores momentos. Chortis Bis con la garantía de la cooperativa Chortis. Llena tu tanque con Supra aditivada, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra insuperable Copetrol, vamos. Tu mamá es todoterreno, venía a animar y regalarle los accesorios para que ella pueda sacar su lado aventurero. Durante todo mayo, por cada compra de 500.000 guaraníes, participas de vales y accesorios. Mamá todoterreno en Elimar, lo que la fábrica no te dio. El domingo, Libertad General Caballero, será a las 16:30, mismo horario del partido, Cerro Esportivo Luqueño. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control of Your. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares, los mejores precios del país sin entrega inicial. Además, participas de la promo 3.000 millones que sorteamos todos los meses. Ingresa a bristol.com.py. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555 y WhatsApp 0982-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. El lunes, Sol de América Ameliano se juega a las 18 en Villaliza. Joseph Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio, Joseph Coafer creando tendencias. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANES. Filiales en Ambareque, Petete, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Vamos a los partidos de Copa Libertadores hoy en el horario de las 18. Estudiantes de La Plata ante Huachipato, mismo horario para Gremio ante Strongheads. Crece se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Impulsa tu empresa con Bancopp. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Solicita tu crédito y pasa al siguiente nivel. Bancopp crece desde la raíz. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. ¿Cómo están las cosas en ese grupo? El equipo boliviano y Strongheads está como líder con 10. Huachipato tiene 5, Estudiantes 4, Gremio 3, con el detalle que el Gremio hasta aquí solo disputó 3 partidos. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teca o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este domingo 1.650 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el Poderoso. Sale una Ford Ranger del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos, por Emoy. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Cerro Porteño Colo Colo, hoy a las 20:30 en la Nueva Olla, mismo horario para el juego Fluminense Alianza Lima. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera el Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Para acompañar tus viajes, entérate la promo en @EnergyPY. Allí en el grupo de Cerro, grupo A tiene 11 Fluminense, Cerro tiene 5, Colo Colo 5 puntos y 4 unidades Alianza Lima. Dice Radio Ñanduti, hinchas de Colo Colo se alojan en seccional Colorada. Sí, en Loma Pitá y le recibieron los Olimpia.
Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Proba jugos Suco. 1337. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Y sobre el punto, igualmente a la barra de Colo Colo le estaba buscando en principio la gente de Cerro, pero terminó robándole camisetas a los hinchas comunes que estaban en el centro esta noche. Pero hay ya una situación de lo que pasó en Chile, igualmente entre Cerro y Colo Colo habrá que ver hoy en las afueras, tanto antes y en el después del partido también con las barras de Cerro y Colo Colo. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero Pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Más de repaso de partidos para el horario hoy de las 20:30. Sao Paulo va a jugar ante Talleres, mismo horario para el partido en Guayaquil. Barcelona, Cobresal. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agrega silo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Si sos socio de Comes y Par, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos y gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA. Comes y Par, tu mejor opción. Hora 13:38. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El bar en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. ¿Cómo está el grupo B que recién repasamos? San Pablo, Talleres. Allí Talleres es el líder con 13. San Pablo tiene 10. Tercero viene Barcelona con 3 y solo un punto Cobresal. Llegaron los imbatibles al supermercado Sector, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Porque ellas se merecen todo y mucho más. Juego de somier Caprice de Paraná, pensado para mamá, cuota 270.000 guaraníes. Y de regalo 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electro mejorando tu calidad de vida. Y no le llamamos a Giorgio. No le íbamos a llamar luego porque por una cuestión. Pero él vino con la delegación, vio cómo es. Tenía que venir anoche, ¿verdad? Sí. Y va a decir no resultado a favor de Colo Colo. ¿Y va a estar en la cancha hoy? Empate con seguramente. Goles. Sí, empate con goles. Vamos a ver si obviamente le viene una especie de niño con su porcentaje. No le está yendo bien. Pero yo creo en vos. Sí, ya se subieron otros al carro también, ya le llamaron antes. Una FM le llamó esta mañana. Botija, en una FM no le está escuchando. Y saluda a Botija. Se le llamó y dijo empate con goles. Pasa Colo Colo. Todo se derrumbó. Pará, Gustavito, vos. Eso dijo Giorgio. Bueno, no pasa alianza. No, ayer alianza. Jugó Luqueño de blanco y así le fue la copa. Qué mal. Muy mal. Le hizo precio, Racing. Sí, esa defensa. Como le cabecean a Aguilar al comienzo después. Tenemos 3 partidos en vista. Uno tenemos en Perú, otro en Chile en Santiago. Y el último partido en Panamá y luego ya nos preparamos para debutar el Justo Villar. Así que bastante ajetreado este mes de junio, comenzando desde el domingo, lunes, ya metido en todo lo que va a ser la selección, Copa América y luego eliminatoria, o sea que este semestre va a ser bastante movido. ¿Qué te pareció la llegada de Gareca a Chile? Bueno, yo creo que él tiene una experiencia probada en selecciones y si bien es una selección diferente, es una selección que va mutando a nuevos jugadores, a nuevos chicos, es un entrenador muy capaz, muy inteligente, lo conocí un par de veces, tuvimos un par de charlas y se veía que entrenar una selección es muy diferente a entrenar un club y él lo tenía bastante claro. Nosotros tenemos un nuevo entrenador también que se está acomodando y estos partidos de Copa o estas concentraciones largas nos van a servir muchísimo y creo que a él le va a servir también para conocer a los nuevos jugadores que tiene. Muchas gracias Justo por este tiempo. Dale, saludos. Sí. Justo Villar para el bien. ¿En qué año estuvo en Colo Colo? 2014, 2015 más o menos. Villar llegó ya en la parte final de su carrera. Estuvo antes de volver a Paraguay, estuvo en Colo Colo. También jugó mucho ahí Lucas Barrios. De hecho, él salta a la fama en Colo Colo antes de ir a Alemania. Así es Víctor Villar. ¿Hoy Alianza ve ese partido o no?
Alianza, no, por goleada pierde. Segurísimo. Mingo también, Víctor Juez. Mingo Salcedo jugó. Sí, Mingo, Nelson Cabrera. Sí, 2013 al 2017 en realidad. Estuvo 4 años justo Villar en Colo Colo. ¿Cómo Botija? Bueno, listo Botija. Habla Manolo Jiménez Cecilio en la conferencia. Es interesante escuchar el entusiasmo en el técnico. Ayer la conferencia, pero tiene mucho que ver con lo de hoy, Gustavito. Manolo, Manolo, el españolísimo. Partido importante, no solo por ser el próximo, sino porque es una auténtica final. Un partido donde se enfrentan dos buenos equipos con un mismo objetivo y bueno, que nosotros estamos trabajando en estos pocos días después del último partido y mentalizándonos para intentar hacerlo lo mejor posible por la importancia que tiene para nuestros fans y para el club y para nosotros mismos. Cecilio, el profe el fin de semana destacaba cuán orgulloso está del plantel, lo que ustedes le han dado, decía él, porque es muy dinámico todo, jugar, descansar, jugar, descansar. Detectamos que él logró levantar al máximo el nivel de la mayoría del plantel y creo yo que sos uno de esos casos, porque hoy tenés un nivel superlativo. Desde tu posición, haciendo a la inversa la pregunta, ¿qué ves en Manolo, en lo que él le ha podido dar a este grupo para que hoy Cerro esté viviendo este momento y sobre todo esta semana que es tan importante antes de terminar el semestre? Ojo con lo que dice. No, como siempre, bueno, yo creo que ya había dicho en una ocasión esto, que Manolo, bueno, tiene mucha experiencia como jugador, como técnico, creo que viene con una idea muy clara, es un hombre que tiene claras las cosas y creo que nos ayuda mucho con su actitud, con sus ideas, con inculcarnos a nosotros que es partido tras partido, partidos importantes, que no hay rivales fáciles. Yo creo que eso hace también que el grupo se sienta enfocado en cada partido que nos toque. Y bueno, eso nos ayuda muchísimo a todos y tenemos mucha confianza, el grupo está muy bien, tenemos un ambiente muy bueno y yo creo que todo eso hace parte a que cada uno pueda sacar su mejor versión. Profesor Manolo, consultarle puntualmente sobre el caso de Edu, ¿cuál es su situación física actual, si es que va a estar disponible para mañana, al igual que Enzo Jiménez? ¿Cuál es su situación también y qué falta para que vuelva a tener minutos con Cerro? Del tema de Enzo Jiménez no voy a hablar más. No hablo más, El chico ya demasiada cruz lleva para seguir hablando. No hablo más de Enzo Jiménez. Y Edu, pues después de su recuperación, pues lleva varios días entrenando con el grupo. Fue el único jugador, digamos disponible que no me llevé a Ciudad del Este para que trabajase fuerte aquí con los ayudantes que quedaron. Y bueno, ayer trabajó bastante bien también. Hoy veremos y es uno que puede entrar en la convocatoria si no se resiente. Sí. Cecilio, está viviendo uno de tus mejores momentos con Cerro Porteño, ahora creo que el profe Manolo es gran responsable también de eso. Yo recuerdo una frase tuya en principio de año que decías que no salir campeón en Cerro muchas veces es un fracaso. Esa frase sigue, la mantenés y sí representa muchas veces de repente una presión adicional en este momento del club, en la previa de un partido tan importante de Copa y sobre todo también la definición del campeonato. Bueno, somos un equipo grande que quiere campeonar siempre, no algunas veces, siempre queremos campeonar. Hoy estamos en una posición muy buena que tratamos de aprovechar en cada partido que tenemos y bueno, yo creo que nuestra mentalidad desde el principio fue esa, ¿no? De salir campeón y dejar de lado ya un poquito de los demás puestos que anteriormente nos tocaba. Y bueno, como te digo, estamos en una posición muy buena que queremos aprovechar. Hola, profe. Sí, tengo una consulta para cada uno. Profe, ¿cómo hace para descomprimir lo que va a ser mañana la intensa presión? De comienzo a fin, evidentemente, porque a priori se va a tener un estadio lleno. Y la presión por el hecho de clasificar, la presión de ganar y darles alegría al público. ¿Cómo va a descomprimir eso con el plantel? Porque es poco tiempo y es más bien charla y otra cosa de cara a lo que va a ser el partido de mañana. Después le hago la consulta a Cecilia. Bueno, empezando por ejemplo por cambiar la palabra presión por ilusión. Cancha llena porque todo el mundo está ilusionado. Buena predisposición de los jugadores porque tienen ilusión de jugar un partido grande. ¿Y qué ocurre en el fútbol? Que hay un ganador y un perdedor. Quien gana triunfa, que pierde siempre después tiene que aguantar el chaparrón de críticas y demás, todo sujeto a un resultado, ¿no?
Pero como ya dije en la última rueda de prensa, súper orgulloso de este equipo, no, lo siguiente, lo están dando todo, lo van a seguir dando todo, y Dios quiera que nos acompañe la suerte suficiente para que se refrende en el campo todo lo que dan cada día, cada minuto, los entrenamientos y en el entrenamiento invisible. Estoy súper orgulloso de este grupo. Ahora, para Cecilio, evidentemente la zona en la que más cómodo te sentías es por izquierda, arrancando por allí, dribleando y metiendo diagonales. Ahora, ¿cuánto modifica el hecho de que arranque Pachi o arranque Fabricio o Wilder presionando en la zona alta de la defensa? Y pregunto esto directamente en tu juego. ¿Cómo influye si de repente Pachi de esta manera, con Fabri o Wilder de otra manera? Si lo puedes explicar un poquitito. No, la verdad que a mí no me influye nada. Yo trato de hacer lo que a mí me corresponde en mi puesto y después ayudarle también al equipo. Pero bueno, yo me siento bien con cualquiera de mis compañeros porque a lo largo de este torneo se notó mucho que los que están en la banca fueron muy importantes a la hora de ingresar. Así que la verdad que no tengo una respuesta clara para esa pregunta. Profe, ¿qué tal? Primero saber si el equipo ya lo tenés definido plenamente en la cabeza o tenés ciertas dudas por el momento de cada uno de ellos. Y después si cambia en algo o no que Arturo Vidal, un jugador con tanta trayectoria, no esté en Colo-Colo para el compromiso del día de mañana. Bueno, primero decir que un gran equipo como Colo-Colo, al igual que Cerro y cualquier equipo que esté jugándose algo en una competición tan importante como el Libertadores, si depende de un solo futbolista va mal la cosa, ¿no? Yo lo que tengo en mi cabeza es muy claro que un 11, lo tengo claro, para empezar, pero estoy convencidísimo que no va a ser el 11 que va a terminar. Por lo tanto, no se trabaja un 11, que es realmente la noticia, lo que anuncia el altavoz antes de un partido. Es evidente que hay 5 cambios y que hay muchas posibles modificaciones que a mí me gustaría hacer si el resultado es el que yo quiero o el que me va a hacer obligar a hacer el fútbol en sí. Cambios que muchas veces el fútbol te obligan a hacer. El 11 está claro y los cambios también. Si se desarrolla todo como en mi cabeza está, pero no depende solo de mí, tenemos enfrente a un rival que busca lo mismo. Cecilio, si bien descansaste algunos minutos del partido pasado, ¿cómo está físicamente teniendo en cuenta que venís jugando varios partidos, varios minutos encima? ¿Y cómo le sentían los compañeros en esta recta final? Digo, por todo ese desgaste que tuvieron que remontar esos puntos por debajo, hoy están punteros, están a nada de salir campeones. En ese aspecto, ¿cómo están? En lo físico, por sobre todo. Bueno, personalmente estoy muy bien, me siento súper bien. Creo que cambié algunas cosas en mi cuidado personal que me ayuda muchísimo a ser más profesional. Y bueno, a mis compañeros les veo muy bien, creo que también se están cuidando muchísimo. Venimos en alza y yo creo que eso no baja de rendimiento, de cuidado. Creo que estamos muy enfocados en lo que queremos, así que le veo muy bien a todos. Profe Manolo, ¿cómo le está viendo a Cecilio? ¿En qué se enfocó en el trabajo diario, por supuesto, con él? Y del por qué este momento hoy en día, porque cuando llegó usted como que entró un poquito en bajón. Cecilio Domínguez después lo fue recuperando y hoy me parece que todos vamos a coincidir, que de menos a más, hoy Cecilio Domínguez está siendo muy importante para lo que usted pretende también para Cerro Porteño. Está claro que Cecilio, su trayectoria ha mostrado que tiene una gran capacidad para dar, ofrecer y sentir el fútbol. También es evidente que las personas pasamos por altibajos, por muchos factores, no tiene por qué ser físico ni psicológico en general, puede ser de cualquier tipo, y eso es una ciencia que nadie con exactitud puede controlar, ¿no? Te pueden ayudar. Yo creo que Cecilio, le salgan las cosas mejor o peor, siempre quiere el balón, siempre intenta, siempre arriesga. Jugador valiente, no se dedica solo y exclusivamente a hacerlo fácil. Siempre tendrá mi apoyo, siempre que intente realizar algo en beneficio del equipo, y si no le sale, que lo intente nuevamente, le voy a aplaudir y que trabaje como está trabajando. Pues siempre lo digo, si los que saben jugar al fútbol corren, el equipo es muy bueno. Gracias, para usted, Cecilio. Justamente, aprovechando también tu presencia, hoy este presente, disfrutando, me imagino también, porque arrancaste bien la temporada, después sufriste una lesión, como que allí entraste en un bajón y hoy aprovechando este momento. ¿Te ilusiona este rendimiento, este momento tuyo hoy
para de por allí ilusionarte para estar en la selección paraguaya en la Copa América, Cecilio, o ves un poco difícil todavía eso? Perdón que te saque, por supuesto, de Cerro. Bueno, desde el inicio del año había dicho que quería estar de vuelta en la selección, que quería estar como sea en la selección. Eso no ha cambiado para nada. Es más, yo creo que mi rendimiento habla por sí solo, así que me siento súper bien y bueno, obviamente me ilusiona. Sé que es complicado también estar en la selección por los jugadores que tiene la selección paraguaya, pero soy un paraguayo más que lucha por sus sueños y bueno, obviamente mi sueño es volver a la selección. Cecilio, la pregunta primeramente para Cecilio. Ya hablaron todos de tu rendimiento, de tu momento. Eso, por ende, más allá del juego colectivo, te convierte en una pieza clave. ¿Cómo manejas anímicamente esa, entre comillas, mochila, por decirlo de alguna manera, o esa motivación que es ser uno de los referentes en ataque de Cerro Porteño? Esa motivación, la verdad que es súper bien. Me gusta tener responsabilidades. Es una linda responsabilidad porque soy cerrista y estar en mi club que quiero muchísimo y que todos me apunten a ser de por ahí un líder, ya que tenemos varios líderes, pero me siento muy bien y eso me llena de orgullo y de hecho me llena de mucha fuerza para seguir adelante. La verdad que, bueno, gracias a la confianza de mis compañeros, de toda la gente que tenemos alrededor, creo que se dan las cosas y bueno, hoy tenemos una posibilidad en el torneo local y bueno, peleamos para la clasificación en la Libertadores. Y para el profe Manolo, dentro de este proceso que obviamente todavía no llega a su etapa final en la primera parte, digamos, ¿en qué momento cree usted que se dio ese clic en cuanto a gestión del grupo que pudo cambiar la mentalidad del plantel? Bueno, hay que ser coherente y saber que si yo llego a Cerro es porque el equipo no estaba en el mejor momento. Llegué y tuve que suplir a un compañero. Es grato porque tienes trabajo, pero es ingrato porque le puede pasar a cualquiera y por eso tiene que existir entre colegas el máximo respeto posible. Llegué y vi un equipo, sinceramente, en lo emocional mal, pero especialmente, tú que has hablado de mochila, una mochila muy grande de que un equipo importantísimo con una gran repercusión en Paraguay, que estuviese en la posición que estaba, a la distancia que estaba de la cabeza y eso hacía dudar a todos, ¿no? Me di cuenta que el equipo podía salir a flote en el momento que les vi trabajar, en el momento de que se predisponen a mejorar, ¿no? Yo creo que ahí está la grandeza no solo del fútbol, sino de la vida, ¿no? El saber superarte cada día, por muy mal que está, no importa las veces que te caigas, sino las veces que te levantes, ¿no? Y en ello estamos, intentando seguir pasito a pasito, porque todo es muy bonito, pero si no conseguimos el objetivo final, nadie se va a acordar de dónde venimos. Nosotros sí sabemos el esfuerzo que nos ha costado llegar a donde estábamos, porque todos éramos muy malos hace 3 meses, y ahora pues parece que somos muy buenos. Somos los mismos, simplemente que no hemos sabido levantar de la lona por muchos golpes de caos que nos hayan dado. Profe, consultarte porque Cerro Porteño en este momento tiene la oportunidad, después de 19 años, 2005 fue la última vez que salimos campeones de la apertura y conseguimos clasificar a octavos de final. Entonces, obviamente eso es algo especial, y por todo lo que vos mencionabas también, de dónde viene Cerro Porteño, de los últimos años, la mochila también que te consultaba el colega, encarar estos 3 partidos de la mejor manera, luego una pausa y viene el siguiente semestre, pero toda esta presión para lo que es el partido de mañana, sobre todo, lo que es la Libertadores y los últimos 2 partidos, ¿cómo encarar y si crees que ves a todos de la mejor manera? Sí, los veo de la mejor manera y no hay 2 personas iguales. Evidentemente, en mi punto de vista, no se puede tratar a un grupo por igual. Los hay con más carácter, con menos carácter. Hay quien le afecta más las cosas, quien le afecta menos. Pero lo importante es que todos quieren llegar al mismo objetivo, que lo están dando todo y que al final, después de estos 3 partidos que quedan, lo único que quiero es que anden con la cabeza alta y que solamente los que no quieran ver la realidad, si no se consiguiese algo, no escuchen, porque ellos merecen ganar algo porque están mostrando el gran esfuerzo que están haciendo. Y estoy convencido que si el fútbol, que muchas veces es justo,
es justo, conseguiremos esos objetivos. Cecilio, consultarte por tu momento personal, porque sabemos del parate que vos venías antes de llegar a Cerro Porteño el año pasado, ahora el gran momento que estás viviendo siendo goleador, no solo de Cerro, sino del campeonato de apertura, las asistencias, lo fundamental que sos para destrabar cada partido. Preguntarte a vos, ¿cómo te sentís? ¿Cómo venís en este tramo final desde lo físico, desde lo mental, también por sobre todo? ¿Y cómo crees que te va a venir a vos personalmente este parate, esta intertemporada, antes de que arranque el siguiente semestre, pero sobre todo por este tramo final, cómo te sentís vos? Repetí varias veces que estaba bien, que cambié algunas cosas en mi cuidado. Evidentemente me hace muy bien esto. Pero también son muchos factores, ¿verdad? Son la convivencia, los compañeros, el profe, la gente. Hay muchos puntos, pero la verdad que me siento súper bien. Llegué a Cerro de un parate muy grande, es verdad. Pero bueno, la gente de Cerro es muy cálido fue muy cálido conmigo, la verdad. Entonces eso también me ayudó mucho a mentalizarme, a querer superarme. Y bueno, hoy día estamos a punto de darle algo lindo a Cerro Porteño. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Fútbol